El anterior torneo fuimos afortunados de observar al mejor América de lo que llevamos del siglo XXI, superando aquel del Clausura 2005 y colocándose casi a la par de lo mejor en la década ochentera. La frase de equipo de época ya resonaba en la prensa y en la afición azul crema, más triunfante, orgullosa, satisfecha y soberbia que nunca, deseosa de conseguir un título de CONCACAF que los llevara al Mundial de Clubes más grande de todos. Además del histórico bicampeonato en torneos cortos, es complicado exigirle perfección a cualquier equipo moderno, que tiene que apretar los músculos y tronar los huesos para que trabajen a un ritmo casi inhumano, con el deseo de que nos muestren el mismo fútbol poderoso, ofensivo y mordaz en cada partido jugado. Estas águilas no disfrutaron de un vuelo sin sobresaltos, derrotadas en la Confederación por un enemigo siempre implacable, sufriendo cerca del aterrizaje en liguilla y mostrando lo más flaco de sí en las rondas finales, lejos de la fantasía balompédica a la que se acostumbraron ellos solos. No obstante, el AVE sigue creando y dominando las tempestades, ignorando las polémicas, arrasando a los rivales y ganando trofeos. 15 para ser exactos, 19 si eres historiador, pero con certeza los más campeones de todos los tiempos en nuestro incomparable fútbol mexicano. Con la 14 ya bien bordada en el escudo, solo dos objetivos principales rondaban en las mentes y corazones americanistas para el primer semestre de 2024. Conseguir un histórico bicampeonato por primera vez en los torneos cortos y ganar la Conca Champions para calificarse al Mundial de Clubes 2025. Hasta antes de la jornada 1 solo tuvieron una baja, confirmada desde la liguilla anterior, pues Miguel Ayun había anunciado su retiro del fútbol justo cuando alcanzó un nivel de espectáculo para adueñarse de la banda por la derecha. Se especuló mucho sobre el refuerzo para lateral por la izquierda, pues el veterano Luis Fuentes estaba más cerca del Ayun que de jugar 90 minutos. Pero lo que pocos anticiparon fue la contratación de Cristian el Chicote Calderón. El ahora exfutbolista de las Chivas destacó desde su debut con Atlas, fichando en 2019 por Necaxa. Como un paquete de múltiples refuerzos regresó a Guadalajara, pero para vestir rojiblanco, en donde lo más destacado que se le recuerda fueron esos 3 chicotazos que le celebró la América en los cuartos de final del Guardianes 2020, uno en la ida y 2 en la vuelta. Además, la indisciplina siempre lo persiguió, involucrándose en un escándalo junto a Alexis Vega en octubre de 2023, por lo que fue separado del equipo, aunque volvió a jugar el cierre del torneo. Por todo esto, su fichaje fue sumamente criticado por el americanismo radical, que no suele disculpar a los que alguna vez le hicieron daño, y el de Tepic Nayarit tuvo que remar para ganarse los corazones. En refuerzo de ataque se sumó el joven Ilan Hernández, a pesar de que nunca se logró afianzar en la delantera del Pachuca, debido al poco tiempo entre torneos, incluyendo ese partido amistoso que le ganaron a Barcelona unos días después de la final. El AVE campeón se fue reportando en grupos a la pretemporada, entre el 3 y el 12 de enero, por lo que en la primera fecha alinearon con muchos parches respecto a lo observado en diciembre. La defensa de la Corona arrancó en la perrera más grande del país para medirse a Tijuana, partido en el que André Jardinés cansó a los principales artífices de la 14, por lo que probó a 5 canteranos y a los refuerzos. Los solos quisieron aprovechar la inexperiencia del cuadro americanista y Cristian Ramírez se quedó cerca de abrir el marcador, solo que remató directo a la posición de Malagón. Más tarde Kevin Castañeda jaló del gatillo, pero nuevamente el ex del Rayo se estiró para impedir la caída de su arco. Carlos González impactó por un costado y Chava Reyes por poco mete en problemas a Toño Rodríguez, pero este recostó a tiempo. Luego de que el traído del Pachuca prendiera un fogonazo, Ramón Juárez cabeceó por un costado lo que pudo haber sido el primer gol de la temporada. Silvio Martínez cae y se mete hasta la cocina, mas la cobertura del 205 fue precisa. El Cocolizo ganó por aire, solo que otra vez el michoacano se atendió sin complicaciones, y con ello se fueron los primeros 45. Al inicio de la parte complementaria, los fronterizos salieron con todo, y gracias a un desvío de Israel Reyes estuvieron a punto de romper el cero. Más que el oriundo de Zamora contestó perfecto en un par de chances. El 19 azul crema se lanzó desde su sitio para buscar el inaugural, pero la salida del ex Chivas fue tiempista. El paraguayo puso a prueba otra vez al del jersey naranja, que reafirmó su gran nivel, con reflejos felinos. El calvo no se cansó e intentó en repetidas ocasiones, primero con un zapatazo a la distancia que controló el cancerbero, después trató de media vuelta, mas Reyes llegó a incomodar y finalmente remató muy machucado de pata zurda. Aunque parecía que los de Cuapa tendrían un amargo debut en el Clausura 2024, al 89 el guerrerense se tuvo fe y con un disparo desde los linderos del área le dio la ventaja a los suyos, contando con un desvío de la saga. Ya en el tiempo de compensación, Reyes no perdonó una equivocación en zona baja de los caninos, y con un tiro raso a primer palo duplicó las cifras para finiquitar el resultado de oro, para un equipo que, pese a sus múltiples ausencias, demostraba no creer en la campeonitis.
A pesar de que se mencionó al principio del semestre que el Club América jugaría todos sus partidos de local en el Estadio Ciudad de los Deportes, a 5 días del juego ante Querétaro se informó que se llevaría a cabo en el Coloso de Santa Úrsula. Julián Quiñones animó desde su casa, solo que Guillermo Allison estuvo bien colocado. Luis Fuentes la prendió de zurda, mas no halló el arco, y el ídolo del Atlas la enchufó con rencor, pero la mandó de visita a las gradas. Igor Lichnowsky con una patada de karateca buscó suerte, sin embargo se cruzó con el guardameta, y segundo después el número 33 volvió a intentar de lejos, nomás que repitió lo que le pasó en los primeros minutos. Los millonetas no veían por dónde entrarle al gallo, así que el remate de larga distancia parecía ser la clave, y Álvaro Fidalgo lo sabía, por lo que sacó un trayazo que pasó centímetros del palo, y en la parte final del primer lapso habilitaron a Henry Martín con una papaya, pero con todo y eso alcanzó a sacar un obús, que se fue por arriba de la portería rival. Al regreso de los comerciales, Valdés le tocó entre líneas a Cendejas, que estalló su fierrazo en la humanidad del chapaneco. Después el central chileno del AVE abrió las alas y se impuso por todo lo alto, pero su testarazo se marchó por fuera, y recién pasada la hora en el cronómetro, Richard Sánchez se vistió de gala con un bazucazo que se coló de campanita hasta la intimidad de las redes. Lo tratan de evadir. ¡Mira, Richard! El 17 de diciembre. En una de las pocas acciones de peligro que generó Kevin Álvarez durante todo el semestre, asistió al número 10, que no llegó a tiempo, y se perdió una oportunidad inigualable de aumentar la diferencia. Hasta el 84 combinaron como jefes los de la capital, cuando el Woody le filtró al Español, que le retrasó naturalizado mexicano para activar el show de luces. En el agregado, Brian Rodríguez por poco hace de las suyas y metió el buscapiés, pero Gularte desconectó la bomba, finalizando el partido con el que las aguilácticas demostraron apuntar otra vez a lo más alto, tras sumar 6 puntos y ser líderes de la clasificación. Si como yo eres de los que extraña coleccionar revistas de fútbol, déjame decirte que estamos haciendo una con los mejores periodistas deportivos de México. Ya está disponible, solo tienes que entrar a balompié.mx o escanear este código QR. Si estás viendo este video antes de agosto de 2024, que es cuando se va a enviar el primer ejemplar, todavía puedes ser parte de los 2000 socios fundadores. Si lo estás viendo después, ve a asomarte a la página a ver si todavía tenemos piezas disponibles, porque solo se imprimieron 2000. Revista Balompié, escribimos fútbol sin acento. Media semana se jugó por adelantado la jornada 4 frente a Juárez, y a pesar de que los de Jardiné eran mejores en los primeros minutos, fue hasta el cuarto de hora que reflejaron aquel dominio en el luminoso, pues Calderón la metió a la olla, y el 10 con un punterazo la mandó a guardar. El ex de Cruz Azul erró en la parte baja, mas los fronterizos no supieron qué hacer con el balón, y Julián intentó la misma de cada partido, pero otra vez erró. El que debutó con los purépechas se proyectó al ataque para registrar su nombre en la cédula. No obstante, Sebastián Jurado achicó, y en el contrarremate el que se interpuso fue el poste, pese a que el rebote le quedó otra vez a la visita. El nacido en Colombia la mandó a las nubes. Sin embargo, los emplumados no quitaron el pie del acelerador, y la Pantera se juntó con el ex de los Tuzos, que no pudo hacer mucho ante la salida del Jarocho. Tras un par de bicicletas, el Maguito le pegó a primer palo, pero el de los guantes recostó con mucho oficio. Aunque parecía que los Bravos seguían en pretemporada, uno de los suyos quiso cambiar el rumbo del compromiso con un escopetazo que se estrelló en el travesaño. Luego el de Santiago caló a Sebastián, quien con ambas manos rechazó a un lado, y los chihuahuenses tuvieron una aproximación más. Solo que el desenlace no fue benéfico, a diferencia de las Águilas en el 84, que clavaron un servicio pasado a la dirección de Fidalgo para que cerrara la pinza. En los últimos momentos, Dieguito tuvo el tercero en sus pies, nomás que de manera impresionante la terminó con los baloneros, consumando de cualquier manera un triunfo más para el ave de las tempestades. Pese a que desde el inicio del certamen se corrió el rumor de las salidas de Rodríguez y Fidalgo al viejo continente, previo al juego contra Necaxa, el club en sus redes sociales confirmó que ambos jugadores se quedarían en la institución, y así inició la actividad de esta jornada 3. Reyes desbordó por el carril de la izquierda y trazó para Cendejas, quien cabeceó por arriba de la cabaña hidrocálida. Después Brian Garnica hizo la faena por la derecha, pero su disparo le salió pase para Alejandro Mayorga, que se vio incapaz de definir ante la figura de Malagón, y Alonce Sánchez atendió con un manotazo al ex de los Pumas. Aunque en primera instancia se señaló falta sin ninguna tarjeta de por medio, tras la revisión en el VAR se decretó la expulsión para el Cachorro. Los Aguascalientes trataron de aprovechar al máximo su hombre de más mediante Diver Cambindo, que casi moja con un cabezazo, de no ser por el larguero.
Segundos después, el delantero colombiano forcejeó con Sebastián Cáceres, quien se llevó un codazo medianamente accidental. Y para emparejar la situación, Diego Montaño envió temprano a las regaderas al número 27. De media vuelta, Ricardo Monreal se quedó cerca de darle batacazo, pero el enguantado con las uñas remitió a la esquina. Y para la segunda mitad, los Ódiame Más se quejaron por una mano de Emilio Martínez, mas el profe dejó jugar. Garnica le dio regalito a Luis Ángel. Fernando Arce se tiró una chilena muy defectuosa que fue capturada por el del jersey naranja. Rayito enganchó al centro y buscó el ángulo, pero la mandó de vuelta a Los Ángeles. Y en el añadido, Edgar Méndez le puso un caramelo a Andrade, que se tardó años en definir, por lo que el meta arropó la de gajos y salió rápido para mandar el contragolpe. Hasta los últimos momentos, América se acordó de cómo jugar bien, y luego de que pidieran un penal sobre el uruguayo, que no se marcó, Quiñones se tendió de palomita, no más que dejó sonando el metal. Sobre el final del partido, el camisa 7 emitió un tiro centro que alcanzó a desviar al portero. Y aunque los protagonistas no perdieron el invicto, lamentaron la baja de su delantero estrella, Henry Martín, quien sufrió un esguince de tobillo. 2 días antes del enfrentamiento ante Monterrey fue confirmado lo que se especulaba de semanas atrás, pues Leonardo Suárez cambió las plumas de águila por las manchas de puma, en un movimiento muy extraño, ya que el zurdo había dado un temporadón en el torneo anterior, pero igual que lo hicieron en el pasado, se deshicieron de él. Los cremas no se tardaron nada en cubrir la baja del volante argentino, ya que 24 horas más tarde oficializaron la llegada de Jafairo Dilrosun, futbolista neerlandés proveniente del Feyenoord. El refuerzo no tardó en llegar a tierras mexicanas, pues poquito después de su anuncio arribó al aeropuerto de la Ciudad de México para presenciar el choque entre América y Rayados, en el que Alex le puso medio gol a Valdés, quien desperdició una chance inigualable de poner el 1-0. Posteriormente el sudamericano quiso lavar su error con una genialidad, más que remató los brazos de Andrade, y al 24 Emilio Lara le acomodó un centro hecho a la medida, que asentó con la cabeza para poner delante a los capitalinos. Pica alguien en el Hernández, también Diego Valdés, atención, Valdés. Puso Emilio Lara en un centro preciso a segundo palo para que Diego Valdés solamente apareciera y de cabeza firme su segundo gol en el torneo. Seguido de una gran triangulación, Quiñones convirtió el 1-2. Sin embargo, el abanderado alzó el trapo para invalidar la acción y después de que el árbitro central no cayera en la presión de marcar un penalti a favor del cuadro local, el de Atizapán regó el tepache y le dejó un bombón a Sergio Canales, que no perdonó para igualar el tablero. Al regreso de la pausa obligatoria, Diego levantó una pared con Rodríguez, que mantuvo la misma insistencia de la semana pasada, por lo que la sabandija le bajó la cortina. Posteriormente, Jonathan Dos Santos le gritó a Julián que se hiciera famoso, pero el 33 remató espantoso con el cráneo y Romo chutó por un lado, de cara al último cuarto. Los albiazules trataron por medio de un saque de esquina, pero el cabezazo de Vega se estrelló en el palo. Tecatito dejó ver su magia por el carril de la izquierda, mas nadie le contestó el servicio, y aunque ambas partes intentaron romper la paridad a como diera lugar, ninguna lo consiguió. Con este resultado, los regios se mantuvieron en la cima de la tabla con 11 puntos, solo por detrás de Pachuca, que sumaba 12, mientras que el América descendió hasta la tercera posición por diferencia de goles. Tras esto, se confirmó que el equipo disputaría todos sus juegos de local en el Estadio Azteca, que empezará remodelaciones, según dicen, hasta el segundo semestre del 24. Y con esa noticia viajaron a Nicaragua para medirse en la ida de 16avos al Real Estelí, el equipo más grande de Nicaragua. Les encajó un penal a Lopanenka, por obra de Byron Bonilla. A 2 del complemento, Marvin Fletes con la testa engrosó el tablero para poner sobre las cuerdas al AVE. No obstante, los de Jardiné alcanzaron a descontar en el 90 gracias al Dex Tigres, que les devolvió vida tras estar atentos a un rebote del portero. I like it here, and I want to show my best to the people who love America. You decided to play here in Mexico, to play in America. America came, and of course I spoke to some friends who played there and who played in Mexico. Of course, to Santi. Santi told me that it's a very big club. He played for the other team, but he said only positive things. He said they hate him, he hates them, but it's a very big club, and he said if you have the chance to go. What can you say to all the people here in Mexico City and the whole country that is waiting for your first game? Yes, I'm waiting to see you also. I cannot wait to see you, and soy Águila. You're Águila. Yes. Thank you very much, Giovanni. Thank you. Aunque faltaba la vuelta, primero tenían que medirse a León, equipo ante el que debutó Jafairo, arrancando desde la banca. Poncho Blanco jugó muy bien su área al salir con la cabeza, y los panzas verdes mandaron un pelotazo a la nada, pero Dos Santos fildeó espantoso y habilitó al Diente López, que con
con un balazo puso a chambear a Malagoz. Aunque ambos lados querían imponer su sello, ninguno pudo. Por un lado a Viñas le taparon su disparo, y del otro flanco el del suéter rosa le dijo que en él al de Rivera. Ángel Mena pateó por encima de la horizontal, Julián buscó el taquito, más la línea defensiva le restringió la entrada, y sin mucho más que comentar se despidió la primera mitad. Tras los comerciales, Maraviña estaba deseoso por cumplir la ley del ex, pero remató muy descompuesto, y luego el mismo uruguayo volvió a soltar la pierna, solo que la echó por fuera. A continuación, el ecuatoriano mandó un souvenir a las gradas. Valdés sorprendió por debajo de la barrera, no más que el veracruzano se mantuvo atento, y Dilrosun quedó a nada de estrenarse con su nuevo plumaje. Sin embargo, el cancerbero se estiró por completo para mantener el cero. Los Esmeraldas no tenían la intención de irse en blanco. Sebastián Santos la empalmó de volea, pero el de los guantes voló para la foto. Calderón tiró una vaselina y casi le da el triunfo a los suyos. No más que Osvaldo apareció en extremis para evitar el tanto enemigo. López se tocó con ventaja a uno de los canteranos, pues el guardián manejó muy bien su área, aunque todo indicaba que el AME continuaría con su seguidilla de empates. En los últimos segundos, el Gato Ortiz fue a revisar una jugada a la pantalla. Tras unos instantes, el silbante decretó una pena máxima que el Cabecita Rodríguez amarró con sangre fría para reclamar los 3 puntos, siendo este su último gol como Guerrero Águila, ya que un cambio de horizonte estaba por llegar. Así el América se hizo del subliderato con 14 unidades. Y sin tiempo de equivocaciones fueron por la remontada ante el Estelí, pese a que una lesión en el gemelo les costó jugar sin su 10. No hubo problema, pues sí que contaban con Quiñones, que le dejó un penal en movimiento al ex del Al-Nasri para igualar con un cohetón, antes de que Cendejas se definiera todo al 54, tras un centro muy accidentado del Rayo. Para la jornada 7, las Águilas visitaron la cancha del Estadio Hidalgo, y desde los primeros instantes sufrieron, pues Nelson de Osa sacó del estadio una clara oportunidad. Emilio Rodríguez se llevó con mucha facilidad al Chicote, que empujó por la espalda al muchacho cuando estaba a punto de enviar el servicio, solo que el nazareno se comió el silbato. 60 segundos más tarde, el Rey Salomón impulsó hasta lo más alto, pero el número 1 evitó la anotación en contra, y más tarde el mismo venezolano por poco enmarcó una pintura desde 3 cuartos. Le faltó poquita puntería. El de Nariño impactó de media distancia y gracias a un desvío casi vence a Carlos Moreno, que alcanzó a rasguñar. Quiñones le cedió al que fue campeón con la máquina, que la quiso acomodar de villarista, pero la cruzó de más, y antes de ir al descanso los de la ciudad pidieron un penal sobre el neerlandés, que no concedió el juez. Ya al 56, el de 3 dígitos en la espalda volvió a ser de las suyas, y mandó un centro potente a Eric Sánchez, que solo puso el pie para mandar al fondo de las redes, en una acción que el abanderado anuló, mas los vectores validaron. A pesar de que la Pantera remató de lágrima, más adelante se reivindicó y tras un desborde por parte de Rodríguez la mandó cruzar la línea para poner la paridad. No obstante, la alegría se apagó el minuto 76, cuando Idris destrozó a Kevin Álvarez y jugó para el Chiquito, que sin ningún inconveniente le regresó la ventaja a los Tuzos. El campeón de goleo, con un disparo muy colocado, se quedó cerca de clavar el tercero. Moreno con el pie le obturó su remate a Hernández, y Domínguez tuvo el tiro de gracia. Le faltaron 5 para el peso. El Pachuca le volvió a ganar al América, y fue así que los del sur de la capital perdieron un invicto de 24 cotejos sin caer como visitantes, y de paso bajaron hasta el 5º sitio de la general, en lo que fue un torneo muy apretado de principio a fin. Esta también fue la primera derrota del América frente a los de la Bella Airosa, que claramente les tenían tomada la medida y no iban a parar. Pachuca era el equipo que intentaba, generaba. Después de ese minuto 25 quizás América se siente un poquito más y empieza igual a emparejar el encuentro sobre el final. Y el segundo tiempo, aunque fue de ida y vuelta y que terminó siendo más Pachuca porque también lo termina ganando, América al final de cuentas nos sigue demostrando, más allá que ingresó Brian Rodríguez, que ingresó Henry Martín, por ejemplo, nos sigue demostrando que sigue estando lejos del nivel que lo llevó al título, ¿no? Un día después de la euforia por cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, los máximos ganadores de nuestro fútbol recibieron a un indefenso Mazatlán, que fiel a su historial permanecía en los últimos lugares. Del Prete le pegó desde los límites del área, no más que el ángel de la portería desvió. Brian Rodríguez fue un dolor de muelas por el costado de la derecha, solo que en la definición no estuvo tan fino. Elvis Oliva salió de cambio por una lesión, antes de que Reyes se uniera como un atacante más, para centrar a los dominios del ex LAFC. La terminó por fuera. Al 25, Edgar Bárcenas se expuso a Igor y le otorgó
otorgó un bombón a Luis Amarilla, que la conectó de primera entre las piernas del portero para abrir la lata. A segundos del refresco, un misil puso en aprietos a Hugo González, que defendió atinadamente sus 3 postes. Los azulcremas no estaban conformes con lo mostrado en el primer capítulo, así que apenas a los 3 minutos del segundo se pusieron manos a la obra, pues Chava Reyes apareció en zona de definición, habilitó a Quiñones, que peleó hasta el final para dejársela a Martín, y con la cara interna del botín igualó el trámite. Debido al ponche en ofensiva, los defeños dejaron un hueco inmenso en medio campo, por lo que el paraguayo entró como Pedro por su casa, amagó en 3 ocasiones al arquero, y con un temple de aquellos le devolvió la superioridad a los cañoneros. Diego le filtró entonces con inteligencia al delantero Charrúa, que cuando pateó a puerta se encontró con la pared morada. Lichnowsky ganó por los cielos, solamente que Hugo González se tendió de muy buena manera, y otra vez Reyes se emergió en todo lo alto, pero la saga sinaloense se comportó para evitar el empate. A 15 del final, el AME tuvo un segundo aire, ya que Rodríguez la bajó con el muslo, y tras una conducción habilitó al ex de los Xolos, quien metió el pecho palomo para poner el 2-2. América quería sacar todo el provecho posible al momento anímico, pero nadie le pudo poner el moño al servicio del uruguayo, y así sumaron otro resultado que causó molestia durante el mes de febrero, en el que solo ostentaban una victoria de liga en 4 partidos. Lo peor de todo es que su siguiente enfrentamiento era contra uno de los mejores del semestre. Para semana 8, Cruz Azul llegó mejor que nunca para enfrentar sus fantasmas, pues era líder de la competición con 19 puntos, 4 arriba del América, por lo que tenían la chance de dar un golpe de autoridad y demostrar que estaban para cosas grandes. En la previa del encuentro, Miguel Ayun fue homenajeado por su trayectoria y recibió una playera firmada por todos sus compañeros, con el 235 en el dorsal, en alusión a los juegos que disputó como americanista. El capitán de los locales tuvo la primera de peligro cuando controló de derecha y remató de izquierda, mas le envió de paseo al tren ligero. Apenas al 4 se juntaron los dos de arriba, ya que el número 21 le filtró a Julián Andrés, que no dudó en definir cruzado para clavar el gol de vestidor. Le sorprendió después de... Mira, Henry tocó para Julián, mano a mano. Quiñones en el mano a mano, le pegó. Se juntaron los 3 de los que hablaba el profe Ibáñez. Primero Valdés, después Henry Martín, que dejó una pelota para el espacio. Quiñones, la Pantera arrancó, la Pantera con sangre fría dentro del área. En cuestión de 3 minutos, la expareja de Furch firmó el doblete con un frentazo. Sin embargo, se levantó la bandera. Después Cendejas obligó el vuelo de Mier, y en esa misma secuencia Valdés la mandó a conocer la red tricolor. No más que la franela volvió a ser ocupada. El eje de ataque de los cremas se juntó una vez más, y Henry se la bajó a su compañero de selección, quien marcó uno de los goles más fáciles de su carrera. Solo que tras la revisión silenciosa se señaló otro offside. Alexis Gutiérrez metió un tiro centro que neutralizó el centinela. Posteriormente, quien defendiera también la playera de Lobos WAP convirtió uno más, pero ya ni siquiera celebró. Y el de la pirotecnia también se ahorró el alboroto, pues otra vez el abanderado hizo de las suyas. 4 goles fueron anulados, todos con corrección. Ya en la segunda mitad, los celestes quisieron cambiar la historia, pero Gutiérrez abanicó terrible, y aunque Piovi preparó la pólvora más tarde, Luis Ángel rechazó su cañón de puños hacia afuera. Por supuesto que la máquina quería equiparar, empero el centro de Antuna, como de costumbre, quedó para el olvido. El cafetero que eligió nuestro país no pudo frente a la figura de Mier, mientras que su compadre tuvo el segundo, pero picó de más el testarazo. Con tal resultado, los cementeros se mantuvieron como punteros, junto con Rayados, llegando a 19 unidades, mientras que los de Cuapa se afianzaron en cuarto lugar, con 18 puntos. Pasado el ombligo del certamen, se midieron al Atlas, a quien tenían 4 torneos sin vencer, con un último triunfo registrado el 15 de agosto de 2021, gracias a un tanto de Sebastián Córdoba. Luego de este resultado, los tapatíos registraban 3 empates y un triunfo sobre las Águilas, que al 7 recibieron el primer gol, luego de que el Mudo Aguirre empujó la asistencia de la portería. Luego de que Cáceres remató las manos de Camilo Vargas, Gadi Aguirre bajó a Calderón en las orillas del área. Y pese a que el cantante Guerrero marcó tiro libre directo, tras la revisión en las cámaras se decretó el tiro desde los 11 pasos, que desperdició el ex de Xolos tras encontrarse con una estirada del sudamericano. Para empeorar las cosas, el otrora ídolo de tierras tapatías no pudo mancillar a su ex y remató por arriba de la cabaña, mientras que el arquero seguía brillando con lances para detener cada aproximación chilanga. Llegada la media hora, Raimundo Fulgencio cacheteó con la cara interna del botín desde la media luna, pero el palo se pintó americanista, y 60 segundos después el de Países Bajos clavó un servicio que fue correspondido finalmente por Julián Andrés, ofreciendo disculpas tras hacerlo válido. Ya con la tranquilidad del empate, el Chicote pinchó el balón a la salida del guardaballas. Santa María expulsó sobre la raya final,
y a segundos del receso Martín Mex remató con los pectorales para dar la vuelta. Pero el central rojinegro hizo un Luis Suárez en Sudáfrica y con la mano evitó el tanto de la visita, razón por la que se fue a bañar y obsequió la pena máxima. A pesar de que hubo una falta previa de Valdés, el árbitro dejó seguir la acción y la bomba tomó revancha con un tiro ajustadísimo a la base del palo. Al regreso, quien fue compañero de Santi Jiménez movió las redes por el lado equivocado e Israel Reyes se presentó como delantero, más cabeceó como defensor. Luego el que nació en la Cuauhtémoc le prendió de aire y cae ese punto angolazo, solo que la terminó mal y Vargas salió a tiempo ante la llegada del número 3, nomás que le dejó la papa caliente al mejor amigo de Voz, que de zurda colocó el tercero de la noche. Y sigue Reyes, entregó contra Camilo, le pega Cendejas, ¡gol! Cuando la había atajado de forma espectacular en 16 metros contra su línea de gol Camilo, el rebote queda dramáticamente, le pega Cendejas y no la puede sacar Aguirre en esa posición. Ya en la recta final el zorro se perdió por completo, pues Cendejas apareció solitario por el vergel de la derecha para firmar el doblete, y luego el barbón con mucha garra entró entre los centrales, se quitó al vigilante y con la de palo festejó la manita. Todavía Brian Rodríguez pretendió unirse a la lista de goleadores y sobre la hora provocó una genialidad, pero el Marco fue protagonista una vez más y de este modo terminó el encuentro, que daría pie a una serie muy especial ante otro conjunto de Occidente. Luego de la paliza ante Atlas, América pernoctó en Guadalajara con miras al partido de ida en los octavos de la Conca Champions, primero de 5 rounds que tendrían ante su odiado rival a lo largo de la temporada. Aquel duelo no podría ser mejor para los de Jardiné, que noquearon con pegada magistral y la ayudota de Lalo Torres, el mediocampista que fue improvisado como defensa central y a los 13 minutos provocó una pena máxima infantil que Quiñones hizo válida. Pese a que les disculparon otro penalti, nuevamente el 29 condicionó la eliminatoria tras llevarse la escarlata por un aparatoso choque, dejando a los suyos con uno menos, para que casi de inmediato fuera Diego Valdés el que aplicara las cuentas, cerradas con un cabezazo de Henry para presumir el músculo. Este compromiso también se vio manchado por los gritos racistas del público hacia el nacido en Colombia, mismos que provocaron una investigación y después el castigo de la CONCACAF para el equipo local. Con ganas de celebrar la goleada, los capitalinos anunciaron un enfrentamiento contra el Chelsea a celebrarse el 31 de julio. Pero la mala nueva fue que estaban cerca de vivir una despedida importante, ya que el cabecita Rodríguez fue cepillado del primer equipo y lo enviaron a la sub-23 tras el rumor de estar forzando su salida al Portland Timbers de la MLS. Mientras tanto, el resto del plantel se midió ante los Tigres, a quienes bien podrían llamar sus cachorritos, pues con una alineación repleta de suplentes se impusieron a los de Siboldi, sumando 11 juegos sin perder con los felinos, con 9 victorias incluidas. El pianista Bruneta puso a bailar el vibranio antes de que Cendejas lo bajara con un patadón. Después Diego Lainez armó una gran jugada, pero Marcelo rebanó como en cremería, y al 28 Dilrosun emprendió un largo recorrido, donde desparramó a sus perseguidores cual Maradona, previo a reventar el marco y apagar las luces del Azteca. Eso fue de lo poco destacado que hizo el neerlandés en su participación de este torneo. Abierto por izquierda, va Brian, sigue Dilrosun, se mete al área, Dilrosun mano a mano, Dilrosun al arco. Contragolpe de libreto, lo inició todo Cendejas, se quitó a uno, le hicieron falta pero le dieron ley de la ventaja. Después del Dilrosun le quebró la cintura a Marcelo Flores, salió de 2, se metió al área y con sangre fría metió un zurdazo implacable del Dilrosun, su primer gol con el América. Jiménez recostó un disparo, a nada del descanso dio otro fogonazo que se embarró en el horizontal y ya de regreso los regios se dejaron ir con todo, principalmente con Lainez, que trataba de vacunar a sus ex, al igual que Flores, cuyo meteorito se fue a Xochimilco. Una vez más el hermano de Silvana encontró la oportunidad, ahora dentro del área chica, pero fue incapaz de definir ante el guardameta, y entonces Kevin Álvarez saltó líneas para que Alejandro definiera el partido, tras bajarla como encantador de serpientes y aguantar la carga en el 69. Mira la pelota, buen balón, como la bajó Cendejas adentro del área, Cendejas de zurda, con una almohada, con pegamento en los tacos, así lo bajó Alejandro Cendejas de zurda sobre la mancha, en una conducción dificilísima, él lo hace ver fácil, la anestesia
Messi en corto, conduce, se mete al área y después de zurdo venciendo a Nahuel Guzmán. El Club de Fútbol América le está ganando a Tigres. Iñak se contagió de la mala puntería y envió por un lado su testarazo. La Pantera hizo lo mismo y al inicio del último cuarto fue Ociel el que probó el cancerbero, que respondió perfecto. Nuevamente el ex de Atlas destacó al bailarle jarabe tapatío dentro del rectángulo, pero Andrés Vaca resumió perfecto lo que fue la falla del Chelo, con las manos en el rostro para ocultar la vergüenza, aunque su descuento hubiera sido anecdótico, ya que la falla fue durante el añadido. Todavía el atajadón de Nahuel le negó la tercera anotación a los de Coapa, y así se acabó el encuentro, con el que durmieron como líderes pese a que se entraron a 10 de los titulares, que jugaron a media semana frente al rebaño. Por si fuera poco, también se ostentaban como la mejor defensiva del torneo, con solo 6 goles recibidos a lo largo de 11 partidos. Vale la pena destacar que la cabecera norte del recinto fue reservada solo para las mujeres en honor al 8 de marzo. Vale la pena destacar que el club homenajeó al fallecido Akira Toriyama cuando proyectó un video de Goku haciendo la fusión junto con Fidalgo, mientras sonaba el opening de Dragon Ball. Ahora tocaba recibir a los rojiblancos para la vuelta, y el estratega brasileño aprovechó para pedir a la gente su presencia, al considerados el factor más importante del cotejo. La comunión entre plantilla y afición quedó clara cuando este respondió, y entre semana el Coloso de Santa Úrsula recibió a 60,000 personas para un duelo que en el papel parecía resuelto. No obstante, los de Gago salieron con amor propio a encarar el compromiso. Con un par de cabezazos en el primer tiempo, se pusieron a solo un tanto de igualar eliminatoria. Lamentablemente para ellos, Alan Mozo vulneró su propia puerta al 51, y 9 minutos después llegó su exjugador para poner el 2-2, por lo que el frentazo de Alvarado solo le sirvió para apaciguar la herida y ganar el choque, pero no la serie. Finalizó 5-3 a favor de los millonetas. Esta fue apenas la primera derrota que sufrió Jardiné en cualquier clásico, ya fuera nacional, joven o capitalino, pero poco le importó, pues los cuartos de final ante el New England Revolution ya eran una realidad. Antes de eso tenía una tercera cita pendiente con el archinémesis, ahora en su patio de recreo, el Akron, en el que no perdían desde aquel Guardianes 2020. Ya te conté que el Chicote Calderón hizo de las suyas. Bien podríamos citar un famoso desplegado de Vergara, que rezaba la frase, en su nido nuestros huevos. Pero para ilustrar la superioridad de los Azcárraga en el inmueble Zapopan, donde sumaban 10 triunfos en 17 partidos. Por lo que el lema de Guadalajara es del campeón, que subieron los chilangos, parecía más que adecuado. Obviamente este duelo fue el de mayor asistencia de la fecha 12, con más de 40,000 aficionados que regresaron con las gargantas intactas, pues a diferencia de la trepidante serie internacional que tuvo 8 anotaciones, esta vez no hubo un solo festejo, ni con Chicharito como titular, las Chivas sacudieron los cuadros, y más bien quien brilló fue el guardameta con un lanza al escopetazo de Quiñones. El propio naturalizado estuvo a nada de cerrar un centro, y el andino movió un foul que le provocaron, más el pollo la mandó al córner. Al minuto 15 otra vez fue Julián quien desperdició una clara, y Kevin se apiadó del rival, regalando una bocha a Javier, que no quiso el premio y lo estampó en Malagón. La respuesta fueron un par de derechazos del camiseta número 10, el primero apenas a un costado, y el segundo con bastantes complicaciones para el Tala, que casi concede gol en el rebote. Calderón secó un trayazo de Cowell, y en la misma jugada se pidió una mano que el Curro no señaló, previo a que Fidalgo astillara al marco, obligando a la reacción inmediata de Rangel para evitar el primero. El DT brasileño pedía VAR por una supuesta falta, y Valdés solicitó su cambio al 44, por lo que ya no salió al segundo tiempo en un encuentro muy movido, en el que los suyos buscaron por aire, tierra y mar el del gane, mas se toparon con un cancerbero y una defensa multiplicada, que preservó el resultado. Con media hora restante fue el Vaquero quien pudo resolver, pero sacó de los hilos equivocados. La respuesta fue un titiritite del Español, antes de que el camiseta 33 se ahogara con su cabezazo, que durmió en las palmas del de azul. Martín pudo enmudecer el estadio, pero empalmó de mala forma una diagonal, y el Guti la mandó hasta la publicidad antes del final de este choque, último con dicho oponente, hasta que se volvieran a ver las caras durante la liguilla. Por cierto, que si quieres una narración más detallada de lo sucedido durante esta trilogía, la puedes encontrar en nuestro video, cuyo link te dejo más abajo. Después de esto, la Liga MX realizó una pausa por la fecha FIFA, pero los emplumados aprovecharon para llenar sus arcas y de paso mantener el ritmo competitivo tras pactar un amistoso contra la Máquina, su futuro rival en la gran final. En la cancha del Galaxy se midieron para la revancha de la temporada regular, y el que también aprovechó el parón para finiquitar su traspaso fue el Cabeza, quien se marchó del club con 20 tantos en su haber. El encuentro amistoso se resolvió a favor de los celestes por marcador de 3-2, tras un doblete de Rotondi y uno más de Ángel Sepúlveda, mientras que Fidalgo y el discreto Hernández hicieron los de la América. No obstante, lo peor no fue el resultado, sino las lesiones del Español y de Cendejas. Ninguno de ellos podría jugar ante San Luis en el cotejo que fue recorrido para jugarse un día antes, con miras a descansar para la ida de la Conca Champions. Y
y el panorama lucía complejo, no solo por las bajas y la constante actividad de los convocados con selección, sino porque en 15 días se les vendrían 5 partidos. El primero fue en pleno Viernes Santo ante los potosinos, que pusieron en aprietos al de negro previo a que Chava Reyes negociara un córner con la nuca. Ilian se estiró como bailarín para ganar un cambio de juego, pero su esfuerzo le costó salir de cambio por una lesión, dándole ingreso a Valdés apenas pasada la media hora. A 5 del descanso, el Cata Domínguez reventó el metal tras un cobro de un balón parado. Por si fuera poco, el ángel de la portería se aventó un vuelo a lo Gordon Banks, y la más peligrosa llegó a comienzos de la segunda mitad, con un bombazo largo que abolló latón. Yafairo bailoteó por la banda, pero Sánchez le puso el pecho a las balas, y entonces llegó un servicio a segundo palo donde el chileno no falló para tronar la pirotecnia con el inaugural. Nigel Rossum continuó con la pachanga, más Henry disculpó el segundo, y Boli realizó una magnífica acción individual, pero nuevamente la lámina le dijo que no. El marfileño se tendió de palomita para buscar el empate, que parecía cuestión de tiempo, solo que el que custodia el marco se convirtió en Reed Richards. Rodríguez la mandó por encima cuando pudo hacerse grande, y perdonar tanto le costó a los visitantes, que al 84 no frenaron la construcción del ovíparo, consolidada con el baile del camisa 7. Pudieron ser 3, pero el Rayito la picó al exterior, y entonces llegó el descuento mediante un penal, que el ex de Necaxa casi detiene. Se le escapó la liebre. Luego del silbatazo comenzó la preparación para la Conca, que en teoría se debía celebrar en CDMX, pero el equipo norteamericano pidió jugar primero en casa por compromisos del estadio Gillette, otorgando su ventaja deportiva. Hasta eso le benefició a los de Coapa, que no se tentaron el corazón y le llenaron la canasta al sotanero de la MLS, ese que había dejado en el camino al Independiente de Panamá y al Alajuelense de Costa Rica. Martín de media vuelta, el recuperado Cendejas tras quebrar una cintura, Chicote y Calderón empujando un rechace, y Brian con sangre fría fueron los anotadores de este 0-4, que resolvió la afrenta con todo y que le restaban 90 minutos. Este equipo nos ilusiona, pero no puedes relajarte en un minuto. Con este número de juegos es imposible repetir la alineación todo el tiempo. Tenemos muchas lesiones. Los jugadores no son máquinas, aunque América construyó un elenco importante y nos ha permitido rotar en cada partido, confesó el entrenador. Ahora tocaba visitar a Santos, que llegaba como 12º, a diferencia del actual líder, engrandecido con el objetivo de lograr su 10º torneo, sumando 30 puntos o más desde el 2017. Lograrlo parecía tarea sencilla ante un rival contra el que sumaban 7 juegos sin perder, además de 19 al hilo, marcándoles al menos un tanto, por lo que desde el inicio se lanzaron al ataque, aunque un contragolpe casi acaba en el primero de Santos, cuando Jordan trató el vertical. El encuentro tuvo escasas emociones hasta que a nada del descanso un defensor de la comarca salió sobre la línea, y después Nigel Rossum metió de acelerador para disparar a Acevedo, que se lanzó por si las dudas. Con el borde del 60, cuando Estefano Carrillo, canterano de 18 años, que por primera vez fue titular en su carrera, agarró mal parada la saga y tras cortar el pasto con el zamorano realizó el pase a la red, que rompió el turrón. El público lo festejó con todo, esperanzado en cortar la mala racha que llevaban frente a los chilangos. Pero un taconcito de Henry dejó libre a Alex, quien con un tiro a la base del palo mandó a la gente a sentarse otra vez. Corrido desde la banda, trataba de buscar justamente a Quiñones y viene Henry Martin con el toque hacia atrás. ¡Va! ¡Oportunidades! Tanto va en cántaro al agua hasta que se rompe y aparece desde el banquillo Alejandro Cendejas, que define de gran manera justo. Dos Santos iba a marcar el gol de su carrera con un cohete que le raspó pintura al poste, y Reyes dejó el del gane cuando no pudo empujar un recentro en el área chica. Menos mal que sí aprovecharía la oportunidad juegos después. Esa noche el discípulo de Osvaldo Sánchez no recibió el segundo de milagro, gran parte por el aluminio que le negó su canto a Álvarez antes de que se acabara el cotejo, uno donde los de Jardiné no desplegaron su mejor fútbol y aún así lucieron superiores al contrario. Con ese impulso fueron a revalidar su etiqueta de candidatos al título y terminaron la faena en CONCACAF tras doblegar a los gringos por 5-2 tras una finísima exhibición endulzada con las contribuciones de Valdés, Julián, La Bomba, el nacido en Ciudad Juárez, y Brian Rodríguez, mientras que un doblete de Giacomo Brioni hizo más decoroso el resultado. En medio de tremendo recital, el estratega brasileño se dio el lujo de debutar a Dagoberto Espinosa, y Martín festejó por partida doble, ya que empató a Salvador Cabañas como el 8º máximo goleador en la historia del club, a solo 1 de Carlos Reynoso, 3 de Eduardo Palmer y 6 de Enrique Borja. Ahora tocaba un compromiso que sacaría chispas, pues era por la cima del torneo local, ante un Toluca con el que igualaban en puntos, pero que le sacaba 2 tantos de diferencia. Este juego entre el cielo y el infierno encarnaba a los emplumados como la mejor defensiva y a los escarlatas como la mejor delantera.
un partido de altísima exigencia contra un Toluca que está en su mejor momento. Yo no pensé que iba a ver al Toluca con Renato dirigiéndolo de esta manera. No lo pensé, hay que reconocerlo. Es un equipo muy comprometido, pero va a enfrentar un Toluca que recuperó la confianza, recuperó el protagonismo, que necesitaba esta institución porque ha gastado muchísimo dinero con Paiva. Toluca hoy vive un momento muy dulce, sin centro delantero, recuperando a Alexia ahí en una posición como media punta, pero teniendo mucha cercanía con el gol. Porque América... ¿Cómo le va a ganar Toluca a América? Escúchame, América es la mejor defensa. Ya te dejamos hablar, pero hoy es más poderoso el América. Es la mejor defensa. La historia ¿Cuál es el mejor ataque? Toluca. Los de Azcárraga buscaban afianzarse en el liderato, y para ello deberían secar a Alexis Vega, que tras su salida al redil se enrachó y llevaba 13 encuentros seguidos marcando. Por supuesto que la taquilla estuvo a la altura de las expectativas, con más de 65,000 personas, pero la situación cae sale de control por culpa de los problemas en la entrada, que derivaron en un caos total a la hora del ingreso, además de la caída de una valla y algunas trifulcas. Cabe mencionar que la condición del Azteca es cada vez más indignante, con accesos lentos, transporte ineficiente, estacionamientos abarrotados y llenos de mafia, y hasta personal abusivo que ha convertido la experiencia de acudir en todo un infierno, alejando cada vez más a miles de fanáticos. Resulta triste darse cuenta que el próximo inmueble que albergará su tercera Copa del Mundo no va a mejorar, ya que ni este magno evento motivó a su dueño a trabajar correctamente en la remodelación, que va retrasadísima, a punto de que todavía no se ve para cuándo el equipo local vaya a mudarse temporalmente, a pesar de lo que se dijo desde diciembre del año pasado. En temas más agradables, los fundados en 1916 provocaron que la maquinaria roja luciera como un juguete de plastilina, que moldearon, amasaron y aplastaron a su antojo en el mejor partido de su temporada, comenzando con una pared que Valdés guardó entre las piernas de Volpi. El único error que tuvieron lo aprovechó el equipo de Paiva, gracias a la definición de Juan Domínguez, pero esto solo agitó el avispero para que el camiseta 21 igualara al maestro, tras empujar su tanto 99. Sendejas de zurda, prefiere levantar, Diego de pecho, derecha, Henry. ¡Gol! 99 goles de Henry Martín, igualando al maestro Carlos Reynoso y siguiendo escalando en la historia del América, en la institución más grande del país. Henry Martín, 99 goles, y qué jugada hizo el América. Como mariscal de campo, el maguito sirvió con un guante al chileno, que se quitó al portero y la anidó en el ángulo para lograr el tercero, con toda la intervención del VAR antes de la media hora. Por la pelota. Mira Fidalgo, tocó hacia adelante, atención, Valdés, la baja, Valdés en el mano a mano, Valdés. Pelota en profundidad de Álvaro Fidalgo, la había bajado bien, había sacado a Thiago Volpi, la van a revisar, Rafa. El gesto técnico en el control de Valdés es extraordinario, independientemente de que valga o no el gol, ya lo revisará el VAR y a partir de lo que arroje esta decidirán si es que es válido o no. Malagón le metió el brazo a un centro, y después el Takeshi le pidió a Donaí que revisara una mano evidente, pero la única que miró el árbitro fue la del cancerbero. Se estiró cuán largo es para firmar una salvada providencial, con problemas, pero también capturó una parábola en la segunda mitad, y su contraparte sacudió la capa tras un testarazo de la bomba, pero anularon la acción por un fuera de lugar. El Nargón cobró una falta que casi se cuela, no obstante el heredero de Ochoa extendió otra vez sus alas, y si el resultado no fue más abultado fue porque el andino le falló la puntería, en una acción mucho más sencilla de resolver de lo que fue su gol. Los choriceros no le ayudaban en nada a su golero, y tras perder balones infantiles en la salida, este se vio obligado a achicar para evitar que la cuenta subiera. No lo logró. El Gacelo ya iba a lograr la diana del torneo, pero quien porta guantes anaranjados regaló otra impresionante pintura en su lugar, y ya en el 72 Quiñones cristalizó la pared y eligió con el Ibérico para hacer el cuarto, penúltimo en esta masacre que cerró el propio exatlista, tras llegar puntual a la cita agendada por Rodríguez. Vega casi rompe la varilla, pero solo se quedó con las ganas de mojar, y las que no caían de un lado sí entraban en el otro, mas el juez de línea le salvó los cuernos al demonio, tras marcar fuera de lugar. Luego de la revisión en el monitor, que mantuvo lo dictaminado, llegó el alivio para los mexiquenses, que se regresaron con la cola entre las patas tras ser evidenciados por el verdadero superlíder, quien dejó en claro las diferencias de nivel abismales entre ellos y los 17 conjuntos restantes, por lo menos hasta ese momento. Matemáticamente, los de Jardiné metieron el boleto de liguilla en su cartera, pero su profesor aseguró que todavía tenían un margen de crecimiento, poniendo a temblar al resto gracias a su promedio de casi 4 pepinos por cotejo, mismo que los hacía lucir prácticamente invencibles antes del clásico contra los Pumas. Yo no tengo duda que sí, porque
Trabajamos buscando todas las semanas lo que tenemos que hacer mejor. Nos representa en nuestra ambición, lo que queremos para el América. Nos orgulla mucho mirar siempre una tabla cuando estamos en primero y ver que allí estamos. 99% de las ligas por puntos seríamos campeones, pero también aquí esto no cuenta tanto. Pero al final nos llena de orgullo y nos da la certeza de que vamos por un buen camino. No me gusta decir eso, la verdad. No me gusta eso de ser invencibles. No, esto es fútbol, hay otro rival que siempre juega. Nosotros los pies siempre en la tierra, venimos haciendo las cosas muy bien. Hoy lo dijo Andrés en la charla, humildad, afrontar todos los partidos con la máxima humildad, pero con una determinación de lo que queremos y bueno, así hay que afrontar todo. Muy especial en la Teca, estamos muy contentos, sobre todo porque tenemos el liderato, porque el equipo juega bien, porque creo que eso, ¿no? Lo que el dicho siempre del América, golear y gustar y ganar, así que nada, pues muy felices, como siempre, pues ahora un clásico el sábado que viene, con muchas ganas y nada, seguir, no queda otra. Previo al partido fueron cobijados por su afición, que los visitó en las instalaciones de entrenamiento, donde los integrantes del plantel varonil y femenil posaron intercalados para la fotografía oficial, solo con la ausencia de Brian, debido a una enfermedad gastrointestinal que lo dejó fuera del encuentro. Por cierto que ese día Jonathan Dos Santos aprovechó para anunciar su retiro del Tri, en donde se le recordará por el gol que le valió una Copa de Oro al Tata Martino, por haber sido cortado antes de Sudáfrica 2010 y por su escándalo en Ecuador, que provocó una serie de castigos antes de la Copa América 2011, misma que te narraré este mismo jueves. Siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la selección. Estoy 100% concentrado en el América, es mi prioridad, me han dado todo. Como lo dije antes, ¿no? También estuve un año y medio aquí casi sin jugar, la directiva apostó por mí, me quedé, ahora estoy jugando y es lo menos que puedo hacer, ¿no? Entonces estoy feliz por mi decisión porque sé que la selección me ha dado muchísimo y también la decisión que tomé es porque tengo 34 años, ya no soy un joven, hemos tenido muchísimos partidos, ya no sé si podría aguantar esos parones, porque ya cuando estaba joven ya me afectaban un poquito el hecho de lesiones y demás, entonces ahora lo que me preocupa más es estar bien para mi equipo y poder hacer historia aquí en el club. Entonces es un adiós definitivo. Esta es una exclusiva, pero sí, casi te podría decir, porque ya tengo 34 años, no sé si llegue al Mundial, sinceramente, no sé, no lo tengo en mis planes, sinceramente, el hecho de llegar al Mundial. Como te digo, siento que en la selección mi posición ya está más que cubierta, y tampoco quiero como cortar el proceso de los jóvenes, ¿no? Ahora fue turno de ir a CU, otra de las sucursales del Azteca, ya que los cremas tenían solo una derrota en sus últimas 13 exhibiciones. Lo que ellos no sabían es que a partir de entonces comenzaría su declive. Varias derrotas dolorosas le provocaron a las Águilas al conjunto del Pedregal, urgido de puntos para librar el play-in, en un duelo que contaría con un intensivo operativo policial. Lo bueno es que cada elemento tenía cascos, y así nadie se descalabró con la piedra que tiró el Chino Huerta, apenas arrancado el choque. Quiñones pateó descompuesto, y tras sentir un recargón, Cendejas cayó en zona prohibida, lo que le costó una preventiva a Monroy y la pena máxima, convertida por Henry Martín, para alcanzar su centenario. Leo Suárez quiso mostrarle a su antiguo club que dejarlo ir fue un error, mas el zurdazo viajó sin fuerza hacia un costado, y de todas formas el argentino no se rindió, levantando al 39 un servicio al corazón del área, donde Rivas clavó el empate, casi empañado por una plancha de Quispe que al final se castigó solo con amarilla, tras la intervención del VAR. Dicha acción sería criticada posteriormente por Jardiné, quien se llevó su respectiva multa de la comisión disciplinaria, siempre intolerante a cualquier muestra de inconformidad, y que lo castigó con el pago de 300,000 pesitos. Quien movía los engranes era Alex del Ave, cuyos disparos eran una constante, y después Caicedo se animó a darle de aire, enviando su golpeo hasta las pistas de atletismo. El hermano de Giovanni recuperó una bocha en medio campo, pero se pasó de galleta con el fogonazo, y llegado a los 60, finalmente el sudamericano obtuvo su revancha. En el momento que rompió las quinielas tras dar vuelta al marcador, González no se quedó con un ensayo que iba al centro. Funes Mori se encaró con Lignovsky, que se perdería el siguiente juego por una tarjeta, y el cantante repartió amarillas a diestra y siniestra, cuando el encuentro se calentó de más. Sobre el final, el recuperado del Chorrillo no pudo igualar, y su semana no pudo ser peor, ya que poco después le mostraron la roja por engancharse con el chino y soltarle un patín. Aunque no conforme con ese error, también se hizo de palabras con su capitán, al que no le aguantó los regaños. Sin tiempo para más, los de Lema le propinaron al visitante su segunda derrota de la campaña, y aquí comenzaría una difícil racha para la institución, que se vio sacudida cuando Diego Valdés exhibió su molestia por salir de cambio en el partido, tras patear el banquillo, y
reclamar la decisión al estratega. También se medirían en las semis de CONCACAF ante el rival más duro que hubieran podido encontrarse, ya que Pachuca los esperaba tras haber echado al Philadelphia Union y al Herediano. Ante los cuestionamientos por un vestidor que siempre estará en el ojo del huracán, el ex compañero de Ronaldinho tuvo que intervenir para apagar el fuego. Nuestro grupo tiene mucho carácter, tiene un compromiso máximo cuando las cosas no salen, y qué bueno que sea así. Lo más importante dentro de un grupo es tener la humildad. Cuando te equivocas, buscar errores, entenderlos y salir más fuerte pase lo que pase. Cuando los resultados no sean de victorias hay que usarlos de la mejor manera, sentenció. Y es que fallar no era opción para los de Coapa, quienes soñaban con ganar el último lugar en el Mundial de Clubes, que los codearía con la grandeza de todo el planeta. Sin embargo, el primer paso no salió como esperaban, y en casa sufrieron para empatar, con unos pirulos de Cendejas al 12 y de Micolta al 40, luego de un balón parado. El choque de poder a poder dejó al Ovíparo obligado a buscar conversiones para la vuelta, aunque antes de eso tendrán que defender su liderato y ocuparse del pueblo. El Estadio Cuauhtémoc lució pletórico para este encuentro, que arrancó con un golazo de Gustavo Ferraréis, quien se dio la vuelta impactando al palo y para adentro, gracias a la tibieza de Ramón Juárez. Y el Rosun imitó la jugada con una ruleta potenciada por usar la mano, misma con la que asistió Chava Reyes, que sin pensarlo dos veces definió como el homónimo del campeonísimo y clavó la equidad apenas al 21. El que portó el brazalete impactó a un lado antes del refresco, y en los añadidos apareció nuevamente Salvador, que le hizo honor a su nombre y volteó la tortilla frente a su antigua playera. Pide Quiñones y la quiso filtrar y la tocan al segundo palo y está el segundo gol del América. Apareció Reyes Dopieta contra su ex equipo. Todo lo hizo Yabairo. A pesar de que el segundo tiempo fue muy deslucido, hubo chance para que Richard merodeara el recoveco con un tiro libre y posteriormente Valdés la mató de pecho, pero su centro no encontró al yucateco antes de que Herrera rematara de mollera y el chileno impactara con la frente en un juego que se llenó de testarazos, pero ninguno efectivo. De esta forma culminó otra campaña regular para el equipo más ganador de nuestro país, líder indiscutido con 35 puntos tras 10 triunfos, 5 empates y solo 2 derrotas, con lo que quedó estacionado arriba del azul, por nomás 2 unidades. Ahora tocaba definir su futuro en CONCACAF, donde batallaron en serio ante su Coco, que ni ganando con los tantos de Emilio Rodríguez y Nelson de Osa dejó de sufrir, pues Martín apareció para recortar distancias y dejar todo a un solo gol. Desafortunadamente para los protagonistas de este video, la diana jamás llegó, y lo único que recibieron fue el escarnio de los micrófonos, además de burlas y memes que no les perdonaron despedirse del sueño mundialista. André Jardine lucía irreconocible, con gritos y quejas hacia todo el mundo, mientras que sus dirigidos se comieron el fracaso esperando lo peor, ya que curiosamente para la fiesta grande volverían a medirse ante Almada y sus juveniles, que parecían sacados de la prepa para jugar al fútbol y eliminar al América. Luego de haber caído ante la UNAM, pero superar a Necaxa en este repechaje totalmente inútil, los de la Bellerosa se confirmaron como el octavo lugar de la general, debido a nuestro enredado reglamento, que les hizo bajar de su séptimo sitio original. Lo único rescatable para el conjunto capitalino es que para el arranque de los cuartos no estaría Usama Drizzi, figura de los Tuzos, expulsada por mandarle un beso al arquero de Aguascalientes, a manera de burla cuando abandonaba el campo, además de aplaudir supuestamente a su afición. Eliminados del torneo que más deseaban ganar, tristes y amargados, esta vez la exigencia sería sí o sí levantar el bicampeonato para las Águilas, temerosas de que ni eso bastara, según las palabras de Álvaro Fidalgo. El DT también buscará su revancha, ya que en 2 series directas jamás se pudo imponer sobre el estratega Charrúa, y ahora pareció una víctima debido al mal momento que vivían sus dirigidos, cuestionados por el bajón de nivel y hasta por sus actividades extracancha, tal como lo fue el caso de Kevin Álvarez e Igor Lichnowsky, que dedicaban algunas noches a hablar en su podcast de la Trisecta. Así se va a jugar la liguilla. América Pachuca, ida en el Estadio Hidalgo. Miércoles, ¿no? Miércoles. Sí. Hay que dejar descansar un poco al Pachuca, por Dios. No está decantado para el Pachuca, van América, a decir Pachuca. Ya la das por hecho de que... Doy por hecho que el Pachuca pasa. nadie dijo no, que... pero se les dio. Hola, los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Vamos. What's up, my brothers? Pase, vamos. See you soon. Antes del encuentro, el club confirmó otro amistoso a sostenerse el 3 de agosto en el Soldier Field frente al Aston Villa, aunque ni esto mejoró los ánimos, pues el partido que dieron en el Hidalgo fue de pesadilla. Pedro Pedraza cortó el listón de fierrazos al minuto 13, y instantes después el chiquito cruzó mucho su intentona, y un error en medio campo terminó en el festejo del Rey Salomón,
que al 21 se agenció un rechace de Luis Ángel Malagón. Parecía que el papelón se repetía, más porque Pachuca era dueño de los tiempos. No obstante, Micolta perdonó el tanto que sepultaba a los emplumados, tras cerrar una que condicionó la eliminatoria. Por si fuera poco, segundos más tarde los locales volvieron a dejar con vida a su oponente, pese a que lo tenían contra las cuerdas. Ahora cuando el 199 reventó la tapicería, en un juego donde eran ampliamente superiores. De media vuelta, Bautista dejó ir otra opción más, y finalmente tanto perdonar traerá consecuencias, pues Jafairo le puso un bombón a su capitán, quien llegó a los 102 goles para rebasar a Eduardo González Palmer, y quedar muy cerca de entrar al top 5 de los anotadores históricos. Acá viene con Jafairo, Henry va por el centro, el jugador de Países Bajos, ¡qué buen centro! ¡Oh! Le pusieron un bombón allá a Henry. El centro de Jafairo es espectacular, pero el futbolista que rompe a Pachuca es Diego Valdés. Moreno y De Osa evidenciaron que las discusiones entre compañeros suceden en todos lados, y ya para el segundo tiempo Valdés escupió por arriba en un balón parado. Al regreso Rondón estampó su explosión en un defensa, y al 68 se atendió para explotar las chispas del 2-1, pero el cantante sacó el extintor y apagó todo por un fuera de lugar. Almada hizo su berrinche por lo apretado de la acción, pero no hubo marcha atrás, y al cotejo ya no le pasó nada, salvo por una serie de zapatados a las cabeceras, con lo que todo quedaría pendiente para la esperada vuelta. Otra vez sin convencer, el América tendría la ventaja de la tabla para salir a matar o morir, y así desmentir los cánticos de "tiene miedo" que tan fuerte sonaron en el estadio. Su rival se mostró frustrado por dejar ir con vida a la presa, irreconocible después de los altos picos de fútbol que demostró en su momento, y que se encontraba aturdida por todo lo que acontecía a su alrededor. Aún así, los nervios estarían a tope, pues de las 4 veces que cerraron una eliminatoria ante Pachuca en casa, solo pudieron calificar en una, la de los cuartos del Clausura 2012. La buena noticia fue que luego de mucho tiempo de negociación, la institución convenció a su referente en la delantera de renovar contrato, poniéndole fin a las dudas sobre su continuidad. El que llegó desde Xolos 6 años atrás firmó una extensión de 3 años, rechazando ofertas de la MLS y Arabia Saudita, pero no fue el único que eligió quedarse, ya que también se prolongaron los vínculos laborales con Chava Reyes, Sebastián Cáceres y Luis Ángel Malagón, todos ellos hasta 2027. Ahora tocaba responder al esfuerzo de la directiva y conseguir el pase para evitar un semestre de completa decepción, en el que no querían ser victimados de los 2 torneos por el mismo oponente. Dilrosun jaló del gatillo apenas escuchó a la ocarina, pero se encontró con un lance del de azul. Valdés aventó un piscinazo a los 5 minutos. Cendejas buscó al yucateco, quien no pudo empujar el dardo, y ahora fue el Chicote quien probó por la misma vía, pero Martín Mex no llegó a tiempo. Toda la ofensiva le perteneció al de casa, que bombardeó constantemente, pero el tenor fue idéntico a la ida, y las que se fallaron fueron aprovechadas en el otro marco, cuando el que regresó de su expulsión se ahivó con un espantoso error de Lignovsky, que dejó helados a los asistentes, y puso muy contento a David Faitelson, su némesis en el micrófono. Con impresionante agilidad mental, la bomba sirvió a su compañero, a quien alcanzaron a cerrar el espacio. Posteriormente Diego mandó su disparo por arriba, y desde el saque de mano los de negro coquetearon con ampliar el marcador. Reyes tuvo ímpetu para elevar un servicio que nadie remató. Moreno capturó un envío inmediato antes del descanso. Regresando los de las calcetas naranjas, zarandearon el cartel de la Liga MX. Rondón estuvo impreciso apenas por unos centímetros. Chicote regaló su trazo. Cuando Alex ya se relamía los bigotes, una cobertura defensiva lo dejó con los brazos vacíos. La ansiedad ya hacía mella en todos los futbolistas. Calderón abanicó, pero reclamaba una mano de Micolta. Richard hizo la señal de que iría al segundo palo, donde el 10 remató muy flojito. Una colisión obligó a parar el partido, y Julián encendió los alaridos, mas su chancletazo fue resuelto por el cuadro bajo. Otra vez Quiñones se la encontró, aunque los zagueros se le pegaban como sombra, y Sánchez obligó a que el cancerbero usara sus resortes tras un pistolazo. Y cuando el tiempo estaba bien cerca de extinguirse, la Pantera picoteó un cabezazo al exterior, para que finalmente al 94, tras una polémica por ver a quién le tocaba sacar desde la banda, el anfitrión recorrió todo el campo hasta levantar un servicio. Ileana Hernández, que ya sabes llegó de los Tuzos y fue criticado por sus actuaciones como refuerzo, ganó en el salto para forzar a que el cadenero otorgara un rebote, y ahí apareció el que estuvo varias semanas apagado, pero que recuperó su killer instinct en el momento preciso. Tal como hacía 6 meses, fue el bicampeón con la academia quien se puso el traje de héroe tras provocar el rugido del Azteca, llevado al límite como muchas veces en su historia, aunque como casi siempre salió victorioso al final. Esperan 3 adentro del área, Diego, servicio, ¡Ilian! ¡Del América! ¡El remate de Ilian! Moreno había hecho un atajado, pero Julián Quiñones. El
inesperado giro de guión le permitió a las Águilas cobrar venganza, pero aún así buscaron el segundo, que despejó el guardameta para que se acabara la contienda. Entre rumores de peleas, bajones de nivel, polémicas baratas, vestidores rotos o ventajas reglamentarias, los de Cuapa sortearon una dura prueba, en la cual saldrían más fuertes para medirse en una nueva serie al rebaño sagrado, mucho más embalado desde la última vez que se encontraron. Y es que los de Gago tuvieron un tremendo levantón y llegaron con la impresionante racha de 8 partidos sin perder, además de 5 sin recibir gol, que los impulsaron rumbo a la antesala por el título luego de calificar sextos y eliminar por 1-0 en el global a los Diablos. Un año después de lo ocurrido con Paunovic y el Tano, los dos equipos más populares de este país se volvieron a ver las caras a la espera de ajustar cuentas pendientes en cada frente. Aunque en cuanto a resultados institucionales, los amarillos llegaban con el impulso de sus compañeras, que acababan de eliminar al odiado rival en la Liga Femenil. En una liguilla que incluía a los 4 grandes, los múltiples campeones Toluca y Pachuca, además de los 2 poderosos regiomontanos, se anticipaba emoción incontenible. Sin embargo, el desarrollo de los partidos fue estrechado y amarrado, sin encontrar soluciones a los nudos. Y lo mismo sucedió con las semifinales, empezando con el clásico de clásicos en la ciudad de Guadalajara, con América en plena caída libre en su nivel físico y futbolístico. Aunado a unas Chivas invictas hacia la alza, pero con bajísima producción ofensiva, el cuarto choque del 2024 no fue lo que se esperaba. Lo primero que vimos fue una bonita faena del Piojo Alvarado, al que solo pudo parar la falta bien planeada por Lichnowsky, entendedor de que era obligatorio ganarse la tempranera amonestación. Hasta el 21 Cendejas pudo deshacerse del Pocho Guzmán, y siguió para Fidalgo, pero el control en corto no ayudó para sacar un buen riflazo con dirección a portería. El mismo Guzmán y Marín ejecutaron sendas pelotas filtradas hasta llegar a Pavel Pérez, quien quiso definir de primera. Le pegó forzado y se lo chueca. Cerca de la media, Rangel despejó y el 4K parecía arrancar con ventaja sobre la velocidad de Ramón Juárez. Sin embargo, su aceleración no le dio para más y el defensor lo emparejó, arriéndose extraordinario y permitiendo la chique de Malagón con el listón en el pecho. El tiempo corrió tan rápido en el reloj, pero tan lento en nuestros televisores, que de pronto llegamos a la recta final del primer lapso entre bostezos, disueltos por las confianzas en zona baja americanista. Las malas decisiones terminaron otra vez en los pies de Marín, que no supo qué diablos hacer ante la salida de Luis Ángel, por lo que falló en hacer el gol. Por cierto, que este no fue el último error de Dos Santos en la liguilla, aunque en términos generales debemos aplaudirle por la fantasía que ha regalado al torneo durante el último año. Tras una ruleta de Alvarado y rebote al centro del campo, el Pocho se animó a la lejanía, no más que el próximo titular en Copa América se volvió a tender en plan grande. Kate Cowell ya estaba en el campo, y con esa velocidad llegó a las narices de Juárez, quien solo tuvo que quedarse parado, como dice el librito, para evitar lo que fuera que intentara el vaquero. El que sí es un jugador valioso para su equipo trae el 25, e intentó derrotar a Malagón a primer palo, pero el de los guantes anaranjados cubrió excelente. Y el talentoso de la otra escuadra usa la 10, aunque la mitad del torneo desapareció, y en este trazo del maguito lo dejó en evidencia, fallando lo que se anticipaba como un gol a mansalva. Después Quiñones le dio un pasecito que volvió a patear con un calcetín empapado de abucheos, pues salió suavecito. Llegamos al 87 y adentro del área el uruguayo Rodríguez recortó y la bola saltó, evitando que le imprimiera fuerza. Se la regaló al arquero. Por cierto que el Chicharito Hernández ya había salido del banquillo, y en uno de los pocos servicios que le cedieron, quiso inventarse un remate con la nuca como en sus años mozos, pero en esta ocasión no la atinó. Cerramos este 0-0 con un cocazo del de Mau y Payán, al que le salieron muchas setas del sueño que dio. De cualquier modo, las Chivas pueden estar satisfechas con el invicto continuado y sumado otro juego sin recibir gol en contra, aunque el AME se sabía en ventaja, pues cualquier empate o victoria les haría llegar a una nueva final. Viene a jugar en cancha rival, un clásico, con la tensión que tiene, para mí con una clara obligación mucho más del rival de salir a revertir el placar, compitiendo dura. Acabamos de eliminar un rival que siempre es muy duro, uno de los mejores equipos de la liga, donde generamos un montón de chances de salir a frente, pero por veces el fútbol es así, por veces la pelota no entra. La venganza del americanismo se dio cita la noche del 18 de mayo en el Estadio Azteca. Los dos cuadros, vistiendo los mismos colores que en la ida, se reunieron para charlar sobre los próximos 90 minutos, y así comenzó el cotejo. El Piojo puso a dormir a Fidalgo antes de pintarle medio gol a Marín, más que a Alexis Zelaya le faltó ponche en la pata derecha. La Pantera buscaba de una y mil formas volverse a poner la camiseta importante, pero su centro se fue unos centímetros arriba de la cabeza de Martín.
Orozco Chiquete aprendió bien las lecciones de Gago, quien le pidió esos cambios de juego en diagonal, que en esta ocasión generaron malos entendidos en la saga Coapeña y una volea de fenómeno para el de la Moicana, que le sacó chispas al metal. Israel Reyes debió ser anotador del primero, solo que dentro del rectángulo chico, de frente a la puerta y casi sin oposición, optó por girar el cuello en lugar de rematar seco. Hace mucho tiempo que los centros de Alan Mozo ya no son 100% efectivos, que en la esférica llegó a Pérez, quien luego de la mague volvió a querer en el palo más cercano, fallando una vez más. Hasta ahí llegó la crónica del primer tiempo. Ya en el segundo, Quiñones y la Bomba se asociaron por izquierda, misma extremidad que usó el seleccionado para mandar al infinito y más allá. El mediocampista español no logró sostener la posesión ante la presión del dorsal 25, que alzó la mirada mientras corría, y por supuesto que no confió en Cowell, por lo que se atoró en 3/4 de cancha. Desde ahí se animó el N. Beltrán, con un rafagazo de interna que curvió un poquito más de lo que se imaginó. Y como si esa fuera la señal, saltó la chispa que prendió la mecha en la dinamita azul crema, que en un instante de armonía, nostalgia y remembranza, recuperó su fútbol. Los dirigidos por Jardinés se rearmaron en todas las zonas del terreno de juego, acumulando energía y magia para asociarse y volver a encimar al máximo rival. Primero toquetearon sin prestar la bochita e hicieron trabajar al tal Arrangel, antes de que Gago enviara el peso pesado ex Real Madrid. No obstante, el ave de las tempestades resurgió desde un tiro libre indirecto. El centro del chileno se dirigió a la cabeza de su compatriota central, quien inteligente recentró la posición de Reyes. El segundo cabezazo dentro del área fue muy adecuado, alejado del rango del Tala y de la chilena de Mozo, que ya no alcanzó a llegar. Busca fortalecer su área. Y viene Valdés, centro que va elevado a segundo palo, Lichnowsky gana Henry. En juego e Israel Reyes llegó desde atrás para rematar, tuvo la revancha del partido. Reyes ahora sí remató, inatajable para el Tala, explota el Estadio Azteca, el Club de Fútbol América. Muchos habló de una supuesta falta, que si hubo o no recargón, discusión encendida por David Faitelson, personaje que ya dejó de sentir pasión por el fútbol, o quizás se olvidó de observar y transmitir los detalles que hacen bello al deporte, no los que polarizan ni abren debates que jamás llegan a nada. Es una tristeza el periodismo deportivo moderno, y sus representantes más visibles no tienen el más mínimo interés en cambiar. Chivas no se rindió, y ahora Marín fungió de pasador al Piojo, que no le tuvo fe a su pierna derecha, y acabó mordiendo el polvo por la indecisión. Un envío largo de Malagón fue cabeceado por Henry, y Cendejas la masajeó como tocado por los dioses de la pelota, no más que el yucateco la dejó muy cerquita del pie y no pudo anotar. Alvarado desbordó bonito por la derecha y otra vez vio con malos ojos al del pelo rubio, así que mejor le devolvió la defensa. Después puso un centro a Little P, quien otra vez remató en reversa, pero Malagón descolgó sin grandes inconvenientes. Chava Reyes se fue corriendo con el balón, por lo que el lastimado Guti optó por jalonarlo afuera del área para llevarse la preventiva y comenzar la enésima peleilla de secundaria que no tuvo consecuencias. Se agregaron 7 minutos en los que vimos el olvidable disparo de Cowell, la filtrada de Beltrán para el Tiva Sepúlveda robada por el de negro, la tristeza de Mozo, Brizuela, Padilla y Wally, el aliento del Chicote de Valdés, la perfecta cobertura del Chiquete ante la intentona del extorsionador del Tata, y ahora sí, el pitido final. Se confirmó entonces el pase del América a su segundo partido consecutivo por el título, además de la revancha servida en un plato bien frío. Ahora solo tocaba esperar al rival en turno. El apoyo todo el tiempo fue impresionante. Bien, una final más. Es muy importante en este club conseguirmos siempre estar en instancias finales. Tiene que tener un nivel de competitividad muy fuerte. Si consigues jugar bien, excelente. Cuando no consigues, compites, defendes y vas atingiendo los objetivos, porque así es el fútbol. Y ahí estamos nuevamente. No, simplemente agradecer su apoyo. Hoy llenamos el estadio, estuvieron con nosotros en todo momento. No dejaron de alentar, cuando en el primer tiempo no salían tanto las cosas, aguantaron como nosotros dentro de la cancha. Y con estos colores disputar una final más. Creo que el equipo está bien, el equipo está muy contento. Y bueno, no tengo otra cosa más que agradecerle a la institución por haberme dado la oportunidad. Tuve por ahí tipo de problemas que al final, estando ahí dentro del campo con mis compañeros, hicieron que se me olvidara todo lo externo. Y al final, bueno, pues creo que muchos juegos del equipo
nada, en otra final, muy felices, vamos a por el bicampeonato, estamos muy felices. Con 33 puntos, 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas, el Cruz Azul finalizó como segundo de la general, después de ni siquiera haber clasificado al play-in en el torneo pasado, en una participación espantosa. En cuartos de final se midieron ante los Pumas, por lo que los malos recuerdos de la pandemia se hicieron presentes. Sin embargo, tras una pésima salida de Julio González, Nacho Rivero con un zapatazo empezó a pintar la eliminatoria a favor de los suyos. Ya en la segunda mitad, Rodrigo Huesca se escapó por el carril de la derecha y retrasó para Lorenzo Farabelli, que gracias a un desvío cambió el 1-2 para llevarse una excelente ventaja al Ciudad de los Deportes. En la vuelta, los universitarios salieron con todo por la remontada, ya que Guillermo Martínez con un testarazo recortó distancias, pero los de la Cementera tampoco se iban a dejar, y Alexis Gutiérrez con un zurdazo fulminante mató cualquier esperanza auriazul. Todavía el Chino Huerta le dio 2 gramos de ilusión a los del Pedregal con un cañonazo cruzado, más el oro en el tiempo de compensación causó la explosión en el inmueble para firmar el pase a las semifinales, en donde se encontrarían con los Rayados. En el Gigante de Acero, los de la Cooperativa dominaron a placer, y al minuto 34, no al 33, Gutiérrez jugó de poste para Rodolfo Rotondi, quien con un disparo ajustadísimo se agenció la mínima diferencia. En la Ciudad de México, los regios eran más en el terreno de juego que los locales, solo que esos fueron determinantes. Y al 61, Huesca se introdujo como cuchillo en mantequilla para cederle al cuate Sepúlveda, quien sacudió las redes después de 110 días. No obstante, la pandilla se tiró con todo al ataque, así que Germán Berterame, con un par de pepinazos, hizo sudar frío a toda la nación azul, primero con un punterazo y más tarde con un remate a primer palo. A pesar de que a los norteños les quedaban más de 15 minutos en el reloj, la máquina defendió con sangre y corazón hasta las últimas consecuencias, para demostrar que las cruzazuleadas quedaron en el pasado. Por quinta ocasión en la historia lucharán por el título estos dos eternos rivales. La primera fue la más importante, pues le dio vida al clásico joven. Fue durante la temporada 1971-72, donde a partido único la máquina aplastó a los cremas con marcador de 4-1. Tardaron 17 años en medirse de nuevo. Ahora sí, a ida y vuelta en el Estadio Azteca, en un par de juegos de poder a poder, donde el América se impuso con un gol de Carlos Hermosillo y global de 5-4. Ahora transcurrieron 24 años por una nueva final. Sucedió en el Clausura 2013, donde la ida fue para el azul, en el azul, con anotación del Chaco Jiménez. No obstante, la vuelta fue un partido de leyenda, en donde la visita parecía tenerla tranquila rumbo a romper su gafe, gracias a Teófilo Gutiérrez. Pero un remate de Aquivaldo Mosquera y un cabezazo inolvidable de Moisés Muñoz, desviado por Alejandro Castro, llevaron todos unos tiempos extra de excitación absoluta bajo la lluvia, donde no hubo más anotaciones. En la tanda de penales, los cruzazulinos ahogados y agotados no pudieron definir, a diferencia del AVE, que en pies de Miguel Ayun cerró la gesta ese 26 de mayo. 5 años más tarde se veía una luz de venganza, clara y transparente para la Cementera, pero se murieron de nada. Edson Álvarez conquistó en plenitud la cancha del Azteca y aprovechando los errores defensivos, se vio la sangre azul en una copa en forma del 13º título. Era pues la hora del quinto enfrentamiento entre dos de las instituciones con más historia, tradición, arraigo y popularidad de este país. Esta ya es la final más repetida en todos los tiempos. Muchas cosas coincidieron para el deleite de los más supersticiosos. Se recordó que en 2013 el América contaba con un portero michoacano, igual que hoy. Curiosamente, ese año el Borussia Dortmund también disputaría pronto una final de Champions en Wembley, además del traspaso del Chucho Benítez al fútbol árabe, situación que parece ser el mismo futuro para Julián Quiñones. Además, en ambos torneos los de Cuapa fueron líderes, y en 6 de las 7 veces que eso ocurrió se coronaron campeones. Sin embargo, perdieron la final de la Apertura 2013 ante León, esa que les costó conseguir el bicampeonato. A pesar de todo, en el campamento cruzazulino parecían evitar a toda costa la historia, e incluso Anselmi declaró que no planeaba jugar una revancha, contrario al ánimo de la afición, que deseaba fervientemente acabar con esa racha de finales perdidas, con los de color azul crema. Final de cuentas, creo que es un poco absurdo creer que el jugador no tiene vida fuera del fútbol. O sea, Tito, tú lo sabes bien. Sí. Lo que pasa es que la gente no conoce lo que hace el jugador. El caso de Igor es un tipo que lo hace muy público, pero lo hizo público en Tigres, lo ha hecho público en América y actualmente él a título personal es bicampeón y podría ser tricampeón. Entonces, me da un poco de risa todo lo que se genera. Esto está calientito y así fue el comunicado del Club América. El parte médico en relación al jugador Kevin Álvarez será intervenido quirúrgicamente, desgraciadamente el día de mañana, debido a una pubalgia crónica
agudizada, salió bien. Y a mí no me incomoda que futbolistas en este momento participen y sean parte de una red para comunicar directamente con el aficionado, con las nuevas generaciones. No, al contrario, me parece que está bien. Por favor, aquel que diga que la trisecta afectó el rendimiento del América está mintiendo de ninguna manera. Yo creo en esas nuevas formas de comunicar y ojalá el futbolista Andrés lo pueda hacer más. Vaca, y desgraciadamente se nos adelanta en el camino, al igual que David Faitelson, un gran amigo, un gran colega, un gran narrador, pero que seguramente, y no tengo la menor duda, está presente disfrutando de su equipo en una final más, y por qué no, también disfrutarlo el próximo domingo en el Estadio Azteca. Así que créanme, van a estar muy, pero muy bien acompañados en esta transmisión. TV Azteca abrió su transmisión con la imagen de la Copa América, que se iba a disputar en menos de un mes, con la presencia de 3 americanistas y 2 cruzazulinos, a menos que corten alguno en el proceso. En los minúsculos túneles de vestidores se amontonaban los jugadores de la Noria, y el balón personalizado se notaba imponente en uno de los costados. Las gradas del primer estadio de concreto de México ya estaban prácticamente repletas, cuando el trofeo de liga caminó hasta su sitio en el centro, y con epicidad se abrieron los 2 escudos de los contendientes, enmarcados por el mosaico de la Cruz Azul y el número 33, ya formaditos todos, y declamada la frase que todos nos sabemos de memoria, se abrió la bandera de México y todos cantaron el himno nacional. Con el clásico telón del 1927 en la cabecera norte, el ambiente era inmejorable, y la esperanza se respiraba en el ambiente, mientras veíamos las alineaciones iniciales y la cabina del bar, que ahora sí tendría chamba. Banderas agitadas de 3 colores fueron parte del aliento de la fanaticada local, que intentaba impulsar a esos muchachos vestidos todos de azul. Los que iban de amarillo también se reunieron a platicar y abrazarse. Incluso le tocó a Papacho Malagón por parte de Charlie, y luego le dio un beso a su poste, además de persinarse, en lo que Martín Anselmi se acariciaba el mostacho. Mier posó sus imágenes religiosas sobre una toalla blanca, y el Curro Hernández anunció un minuto de silencio, para nunca olvidar al finado Paco Villa. El ex de Independiente del Valle miraba cruzado de brazos en la misma exacta pose que su contraparte del Brasil. Desde ahí vieron a Jonathan Dos Santos volver a confiar en su educada pierna derecha, y a Auriel Antuna oler la sangre, corriendo incluso antes del pase retrasado. Fácilmente le ganó un sorprendido Zamorano, que llegó muy tarde, y en su afán por tocar la pelota le raspó el talón de Aquiles a su compañero de selección. Sin un solo momento de duda, el Curro señaló al punto penal, a pesar de que el portero le juraba por Dios que no tocó al colega, y de las ya cansinas explicaciones que los jugadores latinoamericanos siempre le quieren extraer al silbante. También los locales pedían tarjeta, seguramente la roja, aunque a discreción del árbitro ni amarilla fue. Ya queda a consideración del espectador cuál le hubiera gustado ver. Quién sabe qué le parlaba Malagón a Hernández, mientras el reformado y convertido al cristianismo suspiraba con calma para tomar una buena decisión. El que se cubre toda la piel del cuello a los pies le señaló la mirada al Gómez Palatino, que sin embargo, y a pesar de su pausa y larguísima angustia, logró engañar al cancerbero. Con la parte interna del pie derecho la metió del otro lado, para explotar él mismo, y también los cuetones detrás de la puerta. De pierna derecha, Antuna, paso lento, Antuna le pegó. Bien pronto se iluminó el electrónico, pero no paró allí. La señora entonaba porque aquí están los que cantan con pasión, y vaya que se le notaba, aunque tal vez se le fue la luz cuando vio el veloz saque de manos ejecutado por Cendejas. Henry dejó que la bola escurriese por su espalda, mientras que Salcedo no supo cómo marcarlo, permitiendo su entrada en un lado del área, desde donde salió un toquecito a Quiñones. El dorsal número 33 iba a cumplir esa velada con su mejor partido después de un montón de tiempo. Henry, aquí viene el atacante, ganó Henry, y viene hacia el frente, mete el centro, está el empate, ¡gol! ¡Gol! Con el regalo del aplauso de los miles de águilas regados en el inmueble, el Pantera mandó a callar a la hinchada rival, que además de atacarlo todos los días en redes sociales con insultos racistas, tenía mucha fe en ese 33 para coronarse el siguiente domingo. Mucho fútbol vimos en apenas 15 minutos. Lo malo fue que ahí se acabó. Piovi quiso responder con ese elegante zurda, que ahora le quedó de ver. El ex del Atlas se deshizo de un par antes de centrar pasado y afuera. Lignovsky entregó un córner cuando no parecía necesario, pero el chaparro Cendejas despejó y todo acabó en un control de Mier.
El siguiente córner sí hizo algo de estragos en el primer palo, donde Malagón molestó el remate de Salcedo. Él mismo se multiplicó, ahora en defensa, para apoyar al dejado de Dita. Un saque de manos en corto llegó para el centro de Antuna, que se veía pasado. Mas Rotondi lo recompuso con un izquierdazo entre las piernas del Woody, que no superó a Malagón. Jardiné llamó a Julián y lo dejaron en visto. Cendejas y luego Martín se comieron sendas patadas, aunque el cobro hacia atrás dejó en evidencia las pocas ganas de ofender, con apenas 30 minutos jugados. Los pases laterales de la máquina tampoco reflejaban esos engranajes aceitados que tanto se presumieron durante la fase regular. Gutiérrez y Rotondi se asociaron por la banda para el centro regazo de Luis Ángel, quien se quiso vestir de dramaturgo con una tiradiña bien boba. Gonzalo andaba de ojos abiertos y la bomba pedía fusividad. A continuación trabajó el chileno para despejar, solo que llegó a la diestra de Huescas, quien de verdad se quiere largar al viejo continente. Lo tiene muy merecido. No más que enfrente le tocó el guardameta en mejor forma del balompié nacional. Increíblemente Rivero cabeció de forma espantosa, como si jugara para los otros, a un lado de la horquilla. La movida que inició Henry dentro del área terminó en el otro lado en saque de meta. Cristian Jonathan y Rodrigo Yosel pelearon palmo a palmo por una bola perdida, aunque el de Naucalpan fue el que se llevó la peor parte. Quiñones la reventó con furia bélica a una de las laterales, desde donde le llovió todo el mexicanísimo vocabulario. Todavía la Cruz Azul rondó el área americanista, sin conseguir el éxito de los que quieren ganar en su casa. Y así acabó el primer lapso. Antes de irse al vestidor, Malagón pareció confesarse con Óscar Jiménez, conocedor de errores graves. Mier recogió su figurilla, y ahora sí todos a reposar. Da gusto ver convivir a dos aficiones rivales hombro con hombro en la tribuna. Y quedó filmado que la fanática del AME con el San Judas colgando también estaba nerviosa. Del túnel con forma de máquina salieron formados los jugadores cementeros, después de que la tercia arbitral ya estaba acomodando. El de morado corrió con su toalla para repetir el ritual, y a media luz se asomaron los hombres de la visita. Salcedo escuchaba las explicaciones del colegiado, y de fondo el canto del estadio, todavía pensando que le esperaban grandes 45 minutos. No pudo estar más equivocado. Anselmi le dio los últimos mensajes a Lolo. Quiñones pensaba serio. Martínez Cendejas todo lo contrario. El hermoso Boyd de colores aguardaba su destino, y el Curro sopló el instrumento. Como lateral derecho inventado, Reyes lo ha hecho mejor de lo esperado, corriendo ahora con cabeza levantada y tocando para su capitán, que quiso al poste más lejano. Pero el alumno de René Higuita es un seguro con las manos. El rebote le llegó a Julián, pero de rodillas Willer Dita expulsó, primero con la entrepierna y después con el botín. Rotondi agradeció la intención de pase. Jardiné señaló otro uso horario. Farabelli se reía por una infracción no sancionada. Rodolfo quería jugar a la NFL y sus compañeros en zona baja a lo Barcelona 2009. Nomás les faltaron Puyol y Piqué, pero tuvieron suerte en no sumar otro en contra. Cendejas dio el empujón y se dio el lujo de reclamar, recordándole a Hernández quién era el juez. Entonces llegó la polémica, para no variar. Sucedió que Martín quiso recentrar el pase de Quiñones, solo que Rotondi lo trastabilló en su afán por competir. Medio que lo pisó o rozó o lo que sea, pero no se marcó penal. Mucho tiempo se quedó rendido el meridano para que trabajase el video assistant referee, que tuvo esta conversación. Jugada totalmente accidental, es un contacto de fútbol que no tiene un impacto. Henry juega correctamente el balón. Claro. De hecho, ni siquiera el pie de Rotondi implica fuerza para que no lo deje saltar. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Pacheco. Podrás o no estar de acuerdo con la decisión, pero al menos podemos felicitar a la comisión de arbitraje por la transparencia en sus deliberaciones. Al de los brackets nomás le daba risa el jaloneo al que fue sometido, aunque Lignovsky también aplicó una de luchador. Le volaron a Rivero un centro lleno de helio que ya no pudo redirigir, y en la siguiente Quiñones se escapó en medio de los centrales, solo que quiso dar un autopase para evadir al arquero, y con sangre en las venas Dita corrió para sacar la calle sobre la raya. La camiseta conmemorativa del título anterior brillaba en las gradas, y el cartelón en la cancha, pues empezaron a anunciarse las modificaciones. Quiñones hizo falta sin escuchar el silbatazo, por lo que el contragolpe lo terminó él mismo con un riflazo muy descompuesto. Un telón se deslizó debajo del marcador y pareció atorarse en el cuello de la camiseta, aunque luego entendimos que hasta ahí llegaba. El muy trucho trofeo de la Champions se dejó ver por ahí. Lira ocupó el espacio del cansadísimo de Rotondi, y Martín le dejó el brazalete a Dos Santos para irse trotando a intercambiar con Rodríguez. El Charrúa quiso ganar la bola en la línea de cal y en el camino le dejó los tachos al Titán, quien lo perdonó al instante. Julián también resintió la acumulación de meses y meses jugando al fútbol, en lo que la cascada de cambios parecía de jornada 7. El bombardeo aéreo tampoco derribó las defensas emplumadas, pero sí le acabó la vida a Julián, que se preparó para abandonar. Reyes cayó muy mal sobre el hombro derecho y también se retorció de dolor, disolviendo el tiempo sobrante como agua en polvo. Le dieron minutos a Dilrosun y Sánchez para que Quiñones y Valdés se fueran a aplastar,
donde le aplicaron su hielo y su playo al chamorro del de 27 años. En los 8 minutos agregados se registraron 3, sin algún tipo de acción peligrosa. Algunos azules que todavía brincaban en la tribuna, el centro más amargo en la vida de Alexis, la salida amistosa de Fidalgo y la entrada trotante de Reyes, la intensidad de los dos entrenadores en primero y tercer plano, el bailecito de Yafairo que nadie le entendió, el último silbatazo y el abrazo cariñoso de los coaches. Vaya somnífero que nos hicieron consumir estos dos especulativos desde el cuarto de hora. Tal vez Jardiné se sintió más contento que Anselmi, pues cerraba en su casa. Pero aunque parecía una oportunidad perdida para el más joven, tal vez se imaginó que había tantos caminos por andar. Si como yo eres de los que extraña coleccionar revistas de fútbol, déjame decirte que estamos haciendo una con los mejores periodistas deportivos de México. Ya está disponible, solo tienes que entrar a balompié.mx o escanear este código QR si estás viendo este video antes de agosto de 2024, que es cuando se va a enviar el primer ejemplar. Todavía puedes ser parte de los 2000 socios fundadores. Si lo estás viendo después, ve a asomarte a la página a ver si todavía tenemos piezas disponibles, porque solo se imprimieron 2000. Revista Balompié, escribimos fútbol sin acento. No hay miedo, no hay, como en otras ocasiones que estábamos nerviosos, en esta oportunidad creo que hay mucha seguridad de todos, ¿o no? Hay mucha confianza en el entrenador y en el equipo. Te dijo que lo traíamos muy corto el equipo, que no había banca, pero yo creo que están demostrando todo lo contrario. No, Anselmi desde que llegó, o sea, ha planteado muy bien los partidos y cada vez se ha generado más confianza en él y la gente cree mucho en él. Seguro que el 26 de mayo nunca lo vas a superar. Al final no lo empezó, el portero lo empató y la luz con un drenaje oscuro no. Lo llevo al estado, un minuto te faltó, sigue siendo el eterno. El mes de mayo en la Ciudad de México ha roto múltiples récords históricos de calor que han rostizado a sus habitantes. Sin embargo, el día 26 decidió echarse 11 años atrás y la lluvia reapareció en cantidades ingentes que empaparon al público del Estadio Azteca, bien sentadito desde muchas horas atrás, entendedor de que es una cosa imposible llegar en auto o en transporte público con poca anticipación. Además, la tormenta eléctrica nos hizo la maldad y retrasó el compromiso por 35 minutos para evitar cualquier tipo de tragedia que arruinara el espectáculo. Por fin salió la visita a hacer la calistenia. Con muchas muestras de rezos y concentración, la localidad lo hizo en grande, con las mascotas de la varonil y la femenil portando banderolas y humaredas color amarillo. Además de prender y apagar las luminarias como ya es costumbre en este balompié, ojalá toda esa lana de producción se multiplique por 1000 en la urgentísima remodelación que necesita la Azteca. Como cada 6 meses, Mikel Arriola nos presumió una cantidad de estadísticas que suenan fantásticas, argumentando que estamos mejor que en la era pre-COVID, lo que tendría que significar que va a desaparecer el play-in y que volverá el ascenso y el descenso, porque esas medidas se tomaron para paliar las consecuencias de la pandemia. Las cámaras se enfocaron en Lichnowsky, seguramente el personaje del AME que más atrajo miradas por su podcast y supuestas distracciones, pero en esta final iba a competir por ganar su tercer título consecutivo. A Rotondi lo rodeó el camarógrafo como anticipando lo que iba a pasar. Lara se sorprendía por cualquier cosa menos porque fuera a sumar algún minuto. Henry y Sepúlveda eran señalados como los jugadores a seguir y con la vista puesta en la escenografía del Coloso se fueron a vestir. Jardiné y Yafairo aplaudieron a su público ansioso de gloria, mientras esos papelitos de caja registradora volvían a volar, como hacía mucho no sucedía. El DT de chamarra lila fue a saludar a su contraparte con mucho cariño, y también se estrecharon las manos en el túnel de espera. Globos azules, amarillos y rojos revoloteaban en las tribunas. La Marina guardaba en firme su marca de tiempo, y la reina autoproclamada agitaba la mano derecha. El balón también se robó un rato la toma, igual que el ojo de pescado en todo lo alto.
La Liga MX quiso hacer un conteo en reversa, que empezó muy bonito con las finales setenteras, ochenteras y 2010eras. Luego metieron con calzador los 2 goles del partido de ida, pero en los últimos 2 segundos ya no supieron qué más inventarse. Salieron los protagonistas del campo con rumbo a su posición de himno nacional. El Cruz Azul saltó al terreno de juego con el gran Kevin Mier en la puerta, Carlos Salcedo, Gonzalo Piovi y Willer Dita tomaron la central, acompañados en las bandas por Rodrigo Huescas y Carlos Rotondi. En media cancha jugarían el ya histórico Ignacio Rivero, al lado de Carlos Rodríguez, Lorenzo Farabel y Uriel Antuna. En ataque solitario alinearon a Ángel Sepúlveda. Por su parte, el América repitió a 8 titulares de la final del torneo anterior: Luis Ángel Malagón como guardameta, Israel Reyes y Cristian Calderón como aleros, apoyando a los centrales Igor Lichnowsky y Ramón Juárez. En el centro del campo no había más que Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés un poco adelante de ellos para conectar con el ataque. Fueron Alejandro Cendejas y Julián Quiñones los extremos, mientras que la otra leyenda, el capitán Henry Martín, comandaría al frente de todos. Por cierto, que otra vez hicieron eso y dibujaron unos cómics para presumir gigantescos. Y ahora sí se entendió de qué se trataban. ¡Bravo, Mikel Arriola! Tras el canto protocolario, los capitanes se jugaron la suerte y se tomaron la foto que aquí te íbamos a mostrar para salir del cliché de que nunca es publicada, pero nomás no la encontramos. El VAR salió a cuadro y seguro desearon no tener que participar, aunque ya sabes lo que pasó. Las gotas de lluvia seguían cayendo sin tregua. Chismeando en la charla motivacional del ave de la Machine, Sepúlveda pidió fortuna a sus creencias y Mier no perdió el tiempo para colocar su toalla con figurita, mientras la bola estaba urgida de ser pateada. De nuevo se descompuso la cuenta regresiva de las autoridades, y ni Valdés ni el Gato sabían cuándo comenzar, así que alguien por ahí les avisó, y arrancó por fin el último partido de vuelta de esta clausura 2024. El primero en caer fue el nacido en la capital de Yucatán, pues al pelear el balón en el aire se comió un patadón involuntario de Charlie, y tardó un rato en recuperarse, mas no hubo rencores. El centro del andino fue potente, pero con los puños expulsó Mier. Quiñones la bajó con clase y luego la echó a perder. Sepu intentó que no se escapara, aunque no lo logró. Reyes mandó a la guerra a Valdés, que salió airoso sin fusil, y evadió la faltita de Salcedo, sin extender el daño al enemigo. La presión inicial a ambos porteros fue una constante, al tiempo que los cementeros querían llegar por el lado de Rivero. El pase raso no jaló, y luego Huescas lo pensó demasiado, en vez de enviar un trazo por aire, extraviando el empuje. Ahora Rotondi funcionó como el carrilero que quiso provocar a Malagón, pero el arquero del AME recogió con las palmas. Salcedo reclamó por alguna situación previa, y después se lanzó de frente sobre las piernas del 10, aunque lo hizo sin planchar la rótula, para su buena suerte, pues ya el titán se andaba vistiendo otra vez de Carlitos. Valdés trató de generar algunos problemas, que tampoco incomodaron al bueno de Mier. El que sí estaba molesto con las imprecisiones del talentoso era Martín, al que con el paso de las jornadas le fueron llegando menos balones de gol. Se desquitó con Piovi arrimándole el muslo y chocando sus rodillas. El mismo argentino hizo un cambio de juego que haría orgulloso a Juan Carlos Osorio, para que Huescas le fabricara un testarazo potente y con giro de cuello a Uriel. Lo que no contaba el Cruz Azul era con el vuelo del factor Malagón, otra vez importante en un partido final. Quiñones tampoco andaba afilado, y su centro se fue muy pasado, lo que lamentaron Jardiné y Cendejas. Un muy mal despeje de Dita hacia el centro le llegó a Valdés, más un lanzamiento kamikaze de Salcedo le sacó las papas del fuego. 14 pases consecutivos después, el ave perdió la posesión de la pelota, como queriendo retomar esa magia que conquistaron en el Apertura 2023. Sin embargo, se apaciguaron ambas caballerías un instante, tomando un respiro de este año futbolístico agotador, con un calendario atascado a morir, ignorando como siempre al verdadero protagonista del juego, el futbolista. Les duró poco el stand-by, considerando el enorme centro de Charlie al cuate, quien también cabeció en corrección, pero mejor lo hizo Luis Ángel, que iba recorriendo a la derecha y tuvo que lanzarse como pudo a la izquierda para rechazar. El menor de los Dos Santos puso a prueba al otro golero, al que le costó un poquito más, pero tapó en un tiempo, y luego Dita se la quitó. Ya el rebotito de Huescas no fue gran cosa para el ex electricista. Fidalgo se apropió de un pechazo de Salcedo y envió al espacio de Quiñones. Sin embargo, el centro no pasó de Rodríguez, que en la siguiente fue con Tokio, para impedir al del 17 en la espalda. Valdés fue trastabillado por detrás, pero se notó su indecisión con un pase que sorprendió a los compañeros y evitó el dolor de muela celeste. Cendejas se le hizo bella roto, solo que Reyes no vio espacio y terminó la acción. La filtrada del medallista de bronce tampoco fue precisa. El titán se desgañitó para dar la indicación, mojado por la constante llovizna. El chicote perdió la bocha en un costado, no más que el brujo no hechizó, aunque sí pidió una mano imaginaria. Rotondi puso una diagonal que le llegó solo a Ramón, en lo que Malagón les pedía salir. Luego Piovi se animó casi desde el círculo central, dibujando un patito que le botó al portero, pero no lo estragó.
El 29 cooperativista se fue en banda sobre la pantorrilla del seleccionado estadounidense, por lo que se le previno con un cartón. Además del sermón del técnico equivocado, se desquitó con un sombrero y recorte para highlights de YouTube, de esos que terminan en nada. El que se acabó, pero con mucho dolor cementero, fue cuando Sepúlveda retuvo un centro de Antuna y dejó bonita para su capitán, quien no pudo con los fantasmas de la institución, perdonando la vida al equipo que no podía perdonar. Rotondi se acababa su estamina entregando el alma, pero también un trayazo sin ton ni son. Henry alcanzó a rescatar un mal centro del ex de las Chivas y la bola le llegó a Fidalgo, el que se tiene que poner a practicar los tiros al arco. Con todo y que este se veía sabroso, Sepu parlaba y acordaba con el Gato Ortiz, quien por cierto recibió amenazas junto a su padre en redes sociales. Un absurdo que jamás debería de ocurrir. El córner fue desaprovechado y ahora todo terminó en la zurda del ex Racing Club, igual de chueca que la de su lateral. No hubo tiempo para más, así que Anselmi, Jardiné, Antuna, Huescas, el peleonero de Salcedo, los americanistas en bola se fueron al vestidor. El show del entretiempo incluyó fuegos artificiales y algo de luces para animar al respetable, pero no a Martín, que entró muy serio al terreno. Lo hizo también el cuadro arbitral observado por los cheleros, los de camisetas retro y la lastimada. El dron recorrió de derecha a izquierda, mientras los niños contentos reían y los de guinda se preparaban para la tromba que se veía en el horizonte. Retornó Cruz Azul en doble y triple fila, además de los Ames y su líder Jardiné. Ahora fue la afición milloneta la que presumió de una tela con las 3 finales ganadas al azul, pero se les olvidó que el trofeo del 89 no era ese. Reinició el partido con los brazos cruzados y le es culpa de Álvaro por el pésimo toque. El brujo agitó la varita de Ron Weasley, confundiendo igual a Cendejas, que la mandó al tiro de esquina. De todos modos, ni el primero ni el segundo centro machacaron al dueño de casa. Charlie paseaba enfocado, Lignovsky masticaba su chicle, Valdés hizo la faena y hasta el 52 entraban al área por una ley de la ventaja. El doble cabezazo adentro del perímetro rectangular no cumplió con los cánones. Martín se quejó amargamente por la falta recibida, considerando que era de segunda amarilla para Salcedo, mas no se le concedió. Antuna la bajó casi bien, pero en el recorrido defensivo Chicote llegó. Igual viajó un centro que Rivero mandó al palo junto con el zaguero Crema, y luego Farabel le dio el pase a la red, pero el Gato Ortiz indicó que el fuera de lugar y la falta anulaban el gol. Hubo cierta polémica por la offside, pero es evidente que en perspectiva el campeón de goleo sí estaba adelantado, además de que el empujón a Igor era suficiente argumento. Las miradas de Diego, Rodrigo y Jonathan nos representaban a todos, expectantes de al menos ver un golecito en esta raquítica liguilla. El banquillo visitante ya se removía, en lo que lanzaban más papel a la esquina, con objetivos que solo las mentes más brillantes pueden comprender. Los cementeros pedían un empujón de falta, aunque las repes no dejaron ver nada ilegal. Rotondi dio la primera muestra de su cansancio profundo, perdiendo un balón que Cendejas no supo convertir en algo de valor. Al ex poblano lo amonestaron por lo que se consideró juego brusco, y eso que él clamaba que era su primera falta, como si eso lo eximiera del reglamento. Malagón descolgó un centro del carrilero de baterías agotadas, y de pronto veíamos más anuncios y fouls que jugadas llamativas. Luego de una filtrada infructuosa, Sepúlveda se iba con buen trecho, pero Lignovsky lo derribó en la que debió ser tarjetón amarillo. Fidalgo echó un hoyo negro la mínima insinuación de la máquina, y era evidente que Rotondi tenía que marcharse de cambio. La zurda de Piovi también perdió alineación y balanceo. Los suyos aprovechaban el reposo del águila para presentar sus armas, no más que ni los pases laterales ya les estaban saliendo. También Calderón se quiso vestir de genio, y si no se murió de abucheos fue por su capacidad de reacción. Entonces todo acabó, no de la manera que se hubiera esperado, pero igual terminó. Pasó que Rotondi estaba hecho trizas, y en lugar de tocar o despejar, decidió cubrir y fingir una falta que no le comprara. Cendejas alcanzó a tocar a Reyes, que adelantó la pelota y cayó, marcándose sin miedo un tiro penal. Aquí hay dos versiones. Los del América pueden argumentar que el cruzazulino impidió el avance de su jugador, una zancadilla si se quiere involuntaria, pero zancadilla al fin. Por su parte, los de Cruz Azul no pararon de explicar cómo Israel arrastró la pierna para buscar y encontrar el contacto con el cuerpo de Rodolfo, lo que evidentemente terminó en azotón. Lo que es un hecho es que el número 3 tocó primero la pelota, y el toque de Rotondi no parece haber existido, como afirmaron algunas personas. Usted sabrá a cuál de las dos versiones atenerse, si la amarilla o la celeste. Ya conoce que en este canal no vamos a despotricar ni contra unos ni contra otros. Por lo pronto el VAR tuvo ciertas dudas y lo mandó a llamar a Ortiz para que revisara si quería reconsiderar. Le dedicó exactamente 1 minuto y 25 segundos a la reflexión, volviendo al terreno de juego para avisar que se quedaba con el original. Llamativo fue que no abrieron el micrófono para escuchar su explicación, como sucedió durante todo el certamen.
Anselmi se retorció los dedos y la angustia de su ser se sintió en toda la capital mexicana. Valdés le dio algunos consejos de calma a su centenario goleador, mientras los de la Noria le seguían hablando al referí. Naveda, el otro Reyes, Cáceres y Lara se abrazaron para mirar el resultado. Con las manos en la cintura guardaba a Henry y el otro Martín seguía sufriendo ensimismado en su asiento. Jardiné caminaba intranquilo y ahí vimos al Gato intentar decir, después de la revisión, pero se dio cuenta que el altavoz no le acompañó, así que mejor optó por cobrar la pena máxima. La Bomba ya es un futbolista hecho y derecho, de esos veteranos jóvenes que explotaron un poco tarde, pero que huelen a que van a durar unos buenos años más. Henry Martín le va a pegar Martín. Henry prepara, Henry, gol, gol. Del América, apareció Henry, terminó definiendo cruzado contra el arquero Mier. El América está cerca del bicampeonato, está cerca de la 15ª corona. Después del rodeo paparazzi de los fotógrafos, el festejo excitado del patrón multimillonario, la goleada imaginaria, la presunción del dorsal, la agitada de la tela, el último análisis de Anselmi y la incansable publicidad de Golazo, el fin del cuento estaba por llegar. Quiñones le dio un coscorrón a Rodríguez. El autor del gol también lastimó accidentalmente a Lolo. La llegada de Quiñones y su posterior solicitud a la grada hizo enojar a Salcedo. La doble I platicaba de cómo acomodarse. El medallista de oro estaba satisfecho. Dos Santos, Cendejas y Fidalgo lo volvieron a intentar, pero ya te enteraste cómo acabó. Por quién sabe cuáles razones, Kevin Mier se andaba hundiendo en la miseria, más una barrida a tiempo lo autorrescató. Un desastroso Wheeler le regaló el contraataque al ovíparo, que en verticalidad de 3 pases llegó hasta el próximo exjugador de esta liga, cuyo zapatazo era excelente, aunque mucho mejor fue el lance del arquero colombiano. Ortiz se hartó de Jardiné y sus permanentes reclamaciones, así que se aventó un sprint para mostrar la amonestación. Salieron Valdés, Farabelli y apenas Rotondi para que sintieran la final Sánchez, Cándido y Levi. Anselmi no tenía nada más para ofrecer desde su lugar. Un cobro desde el vértice estuvo bien cerca de llegar al joven canterano, que no alcanzó por más que se estiró, y luego el rafagazo de Camilo salió como bala de cañón de La Habana. Anselmi quería, pero se terminaron las palabras. Probablemente también la esperanza. No obstante, Cruz Azul sí tuvo la onza y encontró el premio al final del arco iris. Lo malo fue que Huescas no pateó con la energía de toda su liguilla, y en cambio Luis Ángel Malagón se terminó por encumbrar, forjado ya como un ídolo americanista, encaminado a ser ícono del club y de la selección mexicana. 8 se habían agregado, hay que decir. Richard quería aparecerse de nuevo en el último encuentro de la temporada. Se marchó contento el 21 de la barba de candado, abrazado en la imaginaria. Jardiné gesticulaba con las manos y su defensa trabajaba como él solicitó, hasta que Reyes y el cuate chocaron gacho. Este niño sufría en lágrima viva una decepción que no debería doler tanto, considerando que Cruz Azul hizo mucho más de lo que se podía presupuestar. Así que muchacho, no llore, que en el fútbol siempre hay revanchas. Y aunque hoy la máquina es el campeón sin corona, hay una canción que reza que eso nunca puede estar así tan mal, y que la suya es una historia, todavía sin final. El que sí estaba coronado era este bicampeón, que vio a su portero quedarse con la mejor amiga, la peinada no concretada de la máquina. Kevin Álvarez recién operado en silla de ruedas. Anselmi en su ultimísimo aliento. Un toque aguado del paraguayo. El banquillo que ya no cabía dentro de sí. Y sonó ya el silbatazo que cerró un año casi perfecto para la afición más exigente de México. El americanismo radical siempre va a requerir belleza, corazón, huevos, agresividad, goles de antología, garra, coraje, armazón, ponzoña, pulcritud, superioridad, hegemonía, dominancia, autoridad y sobre todo grandeza. No se encuentran todas juntas esas características en sus equipos campeones, como en el caso de este Clausura 2024. Pero vaya que tienen muchos de esos para comparar entre sí, lo que seguirá alimentando ese hambre de gloria y victoria, con la inquebrantable certeza de que siempre habrá más.
La máquina perdió su cuarta final al hilo con su némesis capitalino, lamentándose con lágrimas de gente que sabe que luchó hasta el final y no se dejó nada en el cuerpo. Ojalá que en esta ocasión su directiva no derrumbe el castillo que Anselmi y sus muchachos construyeron los últimos 4 meses. Luego de que los criticadísimos nazarenos recogieran su medalla de la participación, el América le hizo pasillo al subcampeón, que recorrió el templete para colgarse sus bien ganadas preseas plateadas. El entrenador tomó la suya, con un gesto muy interesante. Avanzaron después los ganadores uno por uno, de principio a fin, aplaudidos por el que les reparte las quincenas y abrazados por el señor Arriola. A ellos no solo les dieron el colgante con forma de trofeo de liga, sino otro redondo que rezaba campeón de campeones, porque claro, al ganar 2 consecutivos, ya nadie les puede dar esa batalla. Incluso el portero suplente, que sí sumó sus buenos minutos, le bailaba a la cámara con los 2 listones y los guantes puestos. A Malagón le dieron extremo vitoreo, y tras el feliz y extenso cuerpo técnico, surgió el recién renovado Henry Martín, que le aplaudía con gratitud a su fanaticada. Se colgó sus medallas y le dio besito a las copas, en plural, pues además de la circular, les entregaron otro galardón para unas vitrinas que vomitan de blasones. El capitán goleador se subió a la tarima, y con esos 2 poderosos antebrazos, levantó ambas distinciones, dejando evidencia fotográfica de que el América es una imponente y bicampeona leyenda del fútbol mexicano. ¿En qué lado de la polémica arbitral decidiste colocarte en esta final? Hablando de fútbol, ¿por qué crees que el América sufrió en las últimas rondas del campeonato? ¿Cuántos miembros del vice terminarán marchando? ¿Creerías posible que este equipo pueda ganar el primer y único tricampeonato en el registro de los torneos cortos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si disfrutaste este resumen partido a partido que trabajamos la madrugada de la final, regálanos una manita arriba y compártelo con tus amigos americanistas radicales. A ver si alcanzamos el 1,000,000 antes del video del próximo campeón. Por supuesto que te invito a suscribirte y a recorrer todo nuestro contenido. Si no lo conocías, seguro que te vas a sorprender. Bienvenido al canal que te cuenta a profundidad todas las leyendas del fútbol mexicano.